Suscríbete a la Panterita. Si no es viernes, o sea, si le programan el viernes el partido, el viernes de la próxima semana, van a jugar en el Parque El Guairá. Solamente aceptan jugar domingo para llevar a Ciudad del Este el espectáculo. O sea, se entiende. Si no es como el sábado de la próxima semana, no va a haber fútbol de ninguna categoría debido a los Juegos Odesur. Y la cuestión pasa que si le programan el partido el día viernes, les conviene más jugar en el Parque El Guairá, nos ha explicado un dirigente de Guaireña. Entonces solamente si es domingo, porque dice que viernes, vos tenés la nota a mano, el viernes dice que no es como para llevar, que no hubo grandes recaudaciones en Ciudad del Este y tienen temor a perder inclusive. Esa es la realidad hoy que nos marcaba el dirigente. Claro, sí, porque hay una realidad, a diferencia de otros equipos que no iban luego a recaudar nada jugando de local en Asunción. Vos sabés que Guaireña va a llevar mucha gente en el parque, al ser Olimpia, la realidad. Entonces se comprende eso si no es, pero creo que allá es más profundo también el tema, porque vos hablas con el presidente y te dice una cosa y vos hablas con cualquier otra persona que no sea el presidente y te habla de otras cosas. No sé si pasan vos por ese lado el tema de la localidad. No, en realidad sí, es el tema de no pasar por una situación en donde experimenten algo negativo, ¿verdad? Con respecto a Ciudad del Este. ¿El argumento general Caballero de Mallorquín también con respecto a la localidad en Ciudad del Este? Respecto al revés, si fue viernes y se fueron a Ciudad del Este. Porque ellos entendieron, fue rara. Ellos entendieron que en Carentino iban a tener mucho movimiento esa noche. Estamos con Regis Márquez. Regis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Regis, en las últimas horas hubo contacto contigo o con Iván Almeida, ¿sabes algo del Olimpia? No, la verdad que no, yo estoy en Brasil y miré por la prensa, ¿no? Todo lo que pasó ayer. Pero hablé con Iván, ¿no? O sea, pero por ahora no pasa nada, ¿no? Ojalá gane de Cerro Porteño y yo mismo le levo en mi espalda a Olimpia, si quiere. ¿Perdón, Regis? No, que hay un partido importante ahora contra Cerro Porteño, ¿no? Sí. Y si es cierto que Olimpia le quiere, que gane de Cerro Porteño y yo mismo le levo a Olimpia en mi espalda, ¿no? Que vos mismo le llevas y pierde contra no Cerro. Entiendo. No, si le gana. Sí le gana. Y claro. Pero ¿hubo algún contacto, te comentó algún contacto, algún sondeo de parte de los dirigentes de Olimpia, Iván, Regis? No, la verdad, hablando de para asumir a Olimpia, no comentou nada, le perguntei e sempre tem um bom relacionamento com a gente de Olimpia, não? Incluso por el acordo que hicimos de levar jogadores a Olimpia, todo isso vem de uma ajuda de Iván com Cardona, pero que le chamaram para fazer uma proposta, isso não. Pero estou seguro que mais temprano, mais tarde, Iván vai ser diretor técnico de Olimpia, porque é um diretor técnico bueno, jovem, e está fazendo um trabalho, na verdade, muito bueno em Taquari, ¿no? Com nós outros. Con relación a, bueno, pero a ver, yo te pregunté si hubo o no hubo contacto con él o contigo. No, nadie llamó de Olimpia, Regis. No. Nadie llamó. No. Comigo no, e com ele, vuelvo a dizer, estou em contato, pero por outros temas. Saber como é isso, não? Pode falar com ele e ele não me dijo, pero não creio. Como va lo de Alfredo? Mesmo porque, te sou sincero, se chega uma proposta de Olimpia, eu le libero. Porque minha política é essa, é ajudar os jogadores, a formar jogadores, diretores técnicos todos, e eu não vou deixar que passe uma oportunidade desta, não? Ou seja, eu não sou um gerenciador que vou a trancar as negociações de mis jogadores ou de diretor técnico, de quem seja. Bueno, pero tampoco estás haciendo, ¿cómo se llama? No, ahorita un centro de caridad, ¿verdad? No, pero yo creo que vamos dentro de la política, claro, ganar plata, obvio, ¿no? Porque o clube necesita isso, e eu também.
pero sin trancar y sin dejar pasar oportunidades a los chicos y a quien sea. Claro. Regis, ¿cómo va lo de Alfredo Aguilar? ¿Él acepta o no acepta la propuesta del Olimpia? Ya pasó mucho tiempo, son 2 propuestas presentadas, según lo dijo el presidente. ¿Qué podés decirnos al respecto? E a última vez que eu estive com o Aguilar em Paraguai, há um mês, já tinha esfriado um pouco estas propostas, não? Uhum. Ou seja, ele já não respondeu, não queria. Houve um sondeio em este momento de Libertad, ele estava mais... queria esperar terminar o ano. Uhum. Depois eu volto a falar com o Cardona e Cardona já cambiou um pouco sua ideia, também queria esperar um pouco terminar o ano. E bueno, eu creio que para novembro, quando eu volto a Paraguai, que empieza as transferências, aí vamos ter algo mais sério por el sí ou por el no. ¿Qué te parece, Regis, le va a convenir más al jugador? ¿Una continuidad o buscar nuevos aires? E se não há muita oportunidade, eu creio que tem que buscar aire, não? É que todo aí 2 coisas, não, em uma negociação. Se vamos falar financeiramente, é importante estar em Olímpia, cobra bem, todo, não? Pero se vamos falar deportivamente, estar de suplente nunca lhe convém a nenhum jogador, não? Pero há jogadores que aceitam cobrar menos e ir a outro clube mais chico e mostrar-se de novo para depois ganhar muito mais. E há outros que preferem estar cómodo onde estão, ¿no? Conformistas e estarem cobrando e sendo suplente, não importa, ¿no? Pero además Alfredo ya tiene sus años también, Regis. Sí, pero também já tem sua plata, ¿no? O sea, e eu creio que é um arqueiro de seleção e necessita estar jogando para não perder este puesto, ¿no? Claro. Libertad llegó a preguntar en un momento dado, ¿podría ser Libertad? Ya dijiste, ¿cierto? Pero esto podría pronunciarse, puede ir ganando, cobrando posibilidad a medida que vaya terminando el año. E sabemos que Garnero sempre le quiso, não? Ou seja, isso não... Pero volvo a dizer, há que mirar se Garnero sigue, se Martín também renueva, ou seja, que também está comigo, ou seja, há muitas coisas, não, que podem passar aí, não? Bueno, esperaremos. ¿Algún otro jugador que maneje, Regis, importante? Seguís gerenciando todos los clubes al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. E... Não, por hora está... O livro de passe está cerrado, Bruno. Sí, mas cuidando de los clubes y estando mirando lo que los jugadores están haciendo, ¿no? Claro. Para estar listo para noviembre cuando empiezan las movidas, ¿no? ¿Estás satisfecho? Y orando para que ningún club descienda, ¿no? Claro. ¿Estás satisfecho con lo hecho hasta ahora en Tacuarí y en Rubiño? Sí, la verdad que los 3 clubes sí, porque yo cuando gerencié los 3 estaban mal por descender, ¿no? Principalmente Rubio New estaba muy complicado, ¿no? Rubio New, después de la victoria pasada, nos salvamos ya, ¿no? Y podemos hacer más puntos y año que viene vamos mejorar. Tacuarí sí, muy contento, los puntos que hicieron este grupo muy importante, pero obvio, tenemos que pelear hasta el final para no descender, ¿no? Que dentro de mi proyecto es lo más importante por la plata que tiene de derecho de televisación, todo, ¿no? Y Olimpia de Itá también conseguimos salvar el descenso y yo creo que año que viene ya la política va a ser un poco distinta, va a ser siempre con jóvenes, pero ahora já pensando um pouco mais em subir a primeira divisão com o Rubio New e a la segunda com o Olimpia de Itá. Mira vos. Y te da realmente, como se dice, el cuero acá para poder darle todo el tiempo a estos clubes. Económicamente sabemos que no es fácil,
¿Cómo haces para congeniar todo esto, Regis? E eu creo que financeiramente sí, ¿no? Óbvio, depende muito de los prêmios, ¿no? Como Gil Bromeo, ¿no? De Taquari, que ganhou 4 partidos em um mês, isso... pero sí, yo creo que la plata que la PF te da, principalmente para la primera división, se consigue mantener el club, ¿no? Obvio, no va a contratar jugadores por $40,000, $30,000, pero dentro de la política de formar jugadores, que es lo que yo quiero, se puede manejar bastante bien. Y claro, contratar profesionales y en cada puesto, en cada club, y aprendiendo, Bruno, es algo nuevo para mí. Contratamos profissionais, nos equivocamos, sacamos, volvemos a contratar pero eu creo que dentro de 2, 3 anos sí, já vamos ter venta de jogadores e já vamos estar aí peleando coisas importantes. Regi, gracias por atendernos, éxito, muy amable. Suerte, Bruno, saludo a todos. Gracias, muy amable. Regis Márquez, gerenciador de varios clubes, entre ellos Tacuary, que está en la primera división. Lo de Alfredo Aguilar pareciera ser complicado que continúe en Olimpia, sí, por este razonamiento que daba Regis Márquez, ¿verdad? De que el jugador quiere jugar, quiere mostrarse, a lo mejor ganar menos, pero además no perder la posición de la selección. No insistió mucho por lo que decía Regis también. El entusiasmo inicial de Cardona como que se enfrió, porque decía Regis que también quiere esperar al presidente. Para mí es comprensible que el jugador que ya tiene 34 o 35 años, hace un año que está calentando banca, que tiene todavía aspiraciones, y que busque, si queda Olveira, al menos está claro, salvo que haya un cambio de entrenador y que comience todo de cero y que por allí se juegue por Aguilar, ¿verdad? Pero en estas condiciones es muy probable es poco probable que él sea titular de vuelta, salvo, insisto, el entrenador o que sea transferido Olveira, y calentar a banco para un jugador que ya tiene, si bien es cierto, la vida útil del arquero se ha alargado más en estos últimos tiempos, me parece en las condiciones actuales salir le va a convenir más a Aguilar. Sí. Tenemos la nota del dirigente de Guaireña, por favor. ¿Me recordás quién es dirigente? Daniel Bataglia. El doctor Daniel Bataglia. Él es delegado y también directivo de la institución. Bueno, esto explicaba con respecto a Guaireña Olimpia y la idea de no jugar si le programan el viernes en Ciudad del Este, sí el domingo de la próxima semana. Y sí, Bruno, esa es la decisión que tomó acá la comisión, ¿verdad? Todo depende porque tenemos miedo de que no haya gente tampoco el viernes ya en Ciudad del Este. Pero ¿cuál es el temor? ¿Por qué, por ejemplo? Y porque hasta el momento no hubo buena experiencia con los partidos que se jugaron viernes. No, eso es cierto. Por eso. Y depende mucho también cómo llega Olimpia o cómo llega Cerro, ¿verdad? Sí, claro. Y Olimpia no está llegando tan bien, ¿verdad? Olimpia va a llegar después del partido de... Y ya pueden ser 7 puntos. Ahora, del último partido. Porque este fin de semana no va a jugar. Claro. Y exacto, pueden ser 7 puntos. O Nacional o Cerro, ¿verdad? O Cerro, sí. ¿Y Libertad mismo le puede sacar cuánto? Y le puede sacar 4 si gana Libertad. 4, no. Libertad no juega así, es con el que... Ah, claro, perdón. Sí. Libertad de rival directo. Sí. No, Cerro y Nacional, si ganan ambos sus respectivos partidos, 7 puntos va a ser la tabla, ¿verdad? Y eso golpea. Pero Olimpia es un equipo grande que siempre lleva mucha gente atrás del equipo, ¿verdad? No creo que si está mal o esté bien, su gente siempre la acompaña, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué lo de si se programa el viernes? Por el temor que tenemos, ¿no? Esa experiencia que hubo ya en partidos anteriores que los días viernes la gente no se quiere ir a la cancha. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos con Carlos Gianni, presidente de Soldamérica. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Un saludo para vos y tus compañeros. Bueno, lo que decía el dirigente de Guaireña nomás, de cómo ver el tema Ciudad del Este, ¿verdad? Porque Guaireña acepta jugar la próxima semana, pero sí va a ser domingo, porque viernes no va la gente, entiende el doctor Bataglia, dirigente de Guaireña. Ustedes sí ya presentaron la nota, ¿verdad, presidente? Sí, presentamos la nota, pero al final hemos decidido nosotros jugar en Villa Elisa. Vamos a hacer de local en nuestra cancha. Ajá.
El doctor Zapá decía que no llegó a tiempo, o sea, no fue... Se presentó fuera del plazo, tiempo, ¿no? fuera del plazo. Y eso depende mucho de qué día se juega el partido. Si se juega viernes, creo que estaría en lo correcto, ¿verdad? Pero creo que si se juega domingo, inclusive se puede jugar lunes, que es feriado, porque el sábado no hay fecha. El sábado no hay fecha porque es el aniversario de Odesur. Entonces no va a haber fecha y directamente ahí sí estaríamos en los márgenes legales permitidos. Pero ya tomaron la decisión, lo van a esperar a Cerro en Villa Elisa. Sí, vamos a esperarle en nuestra cancha, vamos a esperarle en Villa Elisa y bueno, esperamos que sea una fiesta deportiva, que haya mucha gente y bueno, y que obtengamos un resultado positivo también. Presidente, por la recaudación, ¿no es factible jugar también en el Defensores del Chaco? Nosotros el torneo Apertura jugamos en el Defensores del Chaco, Bruno, y si te recordás pusimos entradas que eran de 10.000 guaraníes, hace mucho no ponían entradas de 10.000 guaraníes para gradería visitante, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 fueron nuestros precios de la entrada, y recaudamos, con suerte recaudamos, no sé si 50 millones o algo por el estilo. O sea, la realidad indica que en el Defensor del Chaco cuando juega Cerro no mete mucha gente. Le ha pasado Resistencia, le ha pasado a otros clubes. Una cosa es de local y otra cosa es que ahí sí mete mucha gente, y también en estadios, digamos, más o menos pequeños como son los de Sol, los de 12 de octubre. Pero en el Defensor de Cerro no mete mucha gente. ¿Y en Villa Elisa sería el domingo? Y creería que no, parece que están queriendo poner un poquito antes. Jueves inclusive se habló, presidente. No, jueves no, porque el miércoles hay Copa Paraguay que hemos prestado haciendo una excepción por un pedido de la APF. Hemos prestado para nuestra cancha para el partido de Libertad Guaraní. Entonces es imposible jugar jueves. Creo que si no se juega viernes, se juega domingo, pero creo que jugaríamos viernes, porque después creo que hay adelanto o algo por el estilo. Sí, adelanto. La gente de Cerro había dicho que tiene su cena de aniversario el sábado. Ah, el sábado. O sea, el viernes de noche para el sábado. Viernes para el sábado tiene. Y bueno, después del partido. ¿Verdad, Carlos? Sí. Y ojalá que vayan con un sabor amargo. Presidente, ¿cómo estás viendo el nivel de los árbitros y del VAR? Creo que todos coincidimos en que falta de repente un poquito de mayor entendimiento, porque muchas veces se da que ciertas jugadas en determinados partidos se cobra o se ve de una forma y en otros partidos se cobra o se ve de otra forma. Y creo que una vez cuando Elizondo en su primera charla con todos los clubes, o sea, por separado por supuesto, dijo que el último que tiene la decisión final es el árbitro. Y en este caso en Paraguay creo que más bien la decisión final corresponde casi en un 95%, por decir así, al VAR. Uno sabe que cuando el VAR te llama es por algo. Y pocas veces los referees tienen la personalidad o el carácter como para decirle no, mi posición es esta, o para mí no fue penal, o para mí no es expulsión, o para mí sí fue penal o es expulsión. Entonces de repente creería que faltaría un mayor entendimiento entre las partes. Presidente, ¿qué tal está tu relación con el presidente de Cerro? Porque eso que llamó un poco la atención, eso que no de entrada, así de una, dijo Ciudad del Este no, que fuera de tiempo, por el tema de Gabriel Báez, ¿crees que pudo quedar algo ahí? No, creo que fue más bien porque ellos no quieren ir a Ciudad del Este por el tema de, digamos, del viajar y todas esas cosas. Bien. La verdad que yo nunca tuve ningún tipo de problema con Juan José, el presidente de Cerro. Inclusive la semana pasada estuvimos charlando por teléfono de un tema en particular, ¿verdad? Pero súper bien, un señor muy educado, muy respetable.
En el caso de Gabriel Báez, cuando pasó lo que pasó, precisamente él no fue el encargado en ese momento de llamar al jugador, sino gente de su departamento de fútbol. Muchas veces los presidentes delegamos las funciones a nuestra gente de confianza, al departamento de fútbol, y al final somos los últimos en enterarnos cuando ya está todo el ok, o muchas veces cuando fracasa también la operación. Lo último, ¿cómo ves la continuidad o no, o qué sabes, y cuál es la postura de Sudamérica con respecto a Robert Harrison en la Asociación Paraguaya de Fútbol? Y Robert dijo que estaría, creo que, dando una respuesta antes del fin de año. Sería consultar con su familia, especialmente porque sabemos que es muy desgastante estar prácticamente las 24 horas en la Asociación Paraguaya de Fútbol y todos los días, y tenés que tener el apoyo de la familia, si no es imposible, y muchas veces uno tiene que lidiar con cada crítica que en vez de construir son muy maliciosas, ¿verdad? Pero bueno, es lo que uno de repente también sabe que puede pasar al entrar en el mundo del fútbol y siendo dirigente. Y bueno, esperemos que Robert pueda tomarse su tiempo, que pueda decidir qué es lo más conveniente para él, para su familia, y creo que si es que él cree que sigue teniendo el apoyo de su familia para seguir 4 años más en la asociación, lo va a decidir. He leído que tiene el 99% de apoyo de todos los clubes. Eso es muy importante, y bueno, esperemos que tome la decisión y que sea la mejor decisión, primero para él en forma personal, y luego estoy seguro que será para el fútbol paraguayo. Muchísimas gracias, presidente. Un fuerte abrazo desde el aire, muy amable. Un abrazo, que sea muy bien. Gracias. Carlos Yanni, presidente de Sudamérica. Bueno, Villa Lisa. Y yo supongo que muchos van a querer jugar el viernes, salvo lo de Guaireña con el tema del domingo para recaudar, pero yo no sé si Olimpia también le va a gustar mucho la idea. Al haber adelanto a la siguiente y tener la restricción del sábado, pero tener la Copa Paraguay. Claro que no le afecta, por ejemplo, a Cerro y Olimpia, pero sí a Sol. Entonces va a ser complicado. O sea, es la fecha, cuando hay adelanto hasta a veces dejan libre el domingo, pero al no tener el sábado disponible y al tener Copa Paraguay en los días previos, yo creo que van a querer cargar el viernes. O sea, me imagino, por ejemplo, a Cerro y Olimpia diciendo, no, nosotros queremos jugar el viernes. Y no hay una cuestión de seguridad porque uno va a ser en Villarrica, escuchándole a Bataglia, y en Villaliza. Esto en función a lo deportivo de los equipos que quieren llegar un poquito más espaciados para el adelanto del mes de octubre. Bueno, ahí está la cuestión entonces. Sí, se entiende pasando a lo de Guaireña, ¿verdad? Lo de Sol también se entiende, ¿verdad? Porque si no es un día factible donde se va a recaudar realmente. Porque acuérdense que se paga el traslado del visitante. Ahí hay un gasto fijo importante. Y mira, Bruno, que lo de Guaireña se coloca como premisa una recaudación extraordinaria, como por ejemplo ocurrió con 12 de octubre Olimpia en Ciudad del Este. Porque si vamos a una cuestión pura, ¿qué es lo que solemos decir? No, pero acá, ¿quién va? Entonces llévalo a Ciudad del Este. Pero también me imagino a la gente de la zona de Villarrica decir, espera, nosotros queremos ver la Olimpia, y nuestra dirigencia le lleva al Alto Paraná, donde va a ir otro público. Pero la premisa es una recaudación extraordinaria, y que por eso dicen, no, pero no vale la pena hacer esto, inclusive quedar mal con nuestra gente. Totalmente. Si vamos el viernes, ¿verdad? Yo creo que si se da el acto que mencionaron, que puede o Cerro o Nacional quedar a 7 puntos de Olimpia, no se va a dar la recaudación porque Olimpia fue... Aunque sea domingo, vos decís. Claro, Olimpia fue en pleno auge a jugar contra el 12 de octubre. Después del clásico, venía muy bien el equipo. Y fue como casi puntero. Claro. Es más, Olimpia le gana al 12 y después Cerro le gana a Libertad. Así mismo. Ese partido lo coloca como puntero momentáneo. A Olimpia había mucha euforia.
Ahora la fuerza se bajó, el desencanto, esto pasa en el fútbol paraguayo constantemente, y más en Olimpia, porque no va a tener fecha este fin de semana como para tener una antesala, un equipo que juegue bien, que otra vez entusiasme para el próximo domingo. Por eso la gente de guaireña está pensando bien. Claro, y aparte que el entusiasmo del hincha local creció con esto de que ya está otra vez en zona de Copa Sudamericana. El equipo viene a hacer buenas actuaciones en Asunción contra Cerro, ganó el último partido. Pero lo último que decía Federico, decía, va más allá del tema de la logística y el día. Porque, a ver, supongamos que, a la gente. claro, Sí. vos fijás domingo y decís, vamos a Ciudad del Este, pero si este fin de semana ganan Cerro y Nacional, y después yo no sé, es más, si Sol Cerro se juega el viernes, se puede estirar inclusive más, o lo de Nacional. Pero lo que pasa es que ellos tienen que programar antes de la disputa de este fin de semana. Mañana. ¿Verdad? Por eso. O sea, no pueden colocar o hacer la de Guaraní Olimpia que pusieron antes Claro, de y terminaron por. Atletico, después no pasa nada y jugamos en Guaireña. La vez pasada también, en el flyer que manda la asociación no tiene un rigor de mármol, porque la vez pasada todos sabíamos que se iba a postergar Olimpia Libertad y pusieron igual ahí, sábado Manuel Ferreira hasta la hora, y creo que una hora después pusieron el tema de postergado. Pero yo creo que son algunos elementos que tendrán en cuenta. Lo que parecía hace una semana que van a Ciudad del Este, ahora con todos los factores que hemos citado, queda en duda. Qué locura lo del Cruzeiro, ¿no? Anoche se consagró campeón de la Serie B del fútbol brasileño, ganando por amplia diferencia 3-0, pero los números nomás que ha sumado, la cantidad de puntos, cuántas fechas antes ya ascendió. Estuvo mucho tiempo en la B, 3 años estuvo. 3 años. Sí, ya es Y en el demasiado. 2021 lo adquirió Ronaldo, ¿verdad? Adquirió el club Cruzeiro y lo devuelve a primera división. Y estuvo, Fue impresionante lo que se vio en Belo Horizonte ayer. yo me Mira lo que acuerdo, es esa imagen. Sí. Ja. Ahí está el Conejo, cuando él jugó la fase de grupo contra Vélez. 94, 95 Vélez, Palmeiras y Boca. Y Le hizo gol a los dos en el Mineirao. Y mirás el rival, gana 3-0 Vasco, Gato estaba equipo en siempre de Palmeiras. primera. Gato estaba en Gato estaba en Palmeiras. Palmeiras. Sí, Gato termina jugando porque Palmeiras termina poniendo un equipo suplente. Y Gato estaba en Palmeiras en esa época. Mira lo que es. Este equipo, recordemos que había contratado a Raúl Cáceres antes de descender, ¿verdad? Antes. Sí. Antes. Sí. Y que Y fue la que- primera vez que descendió en el 2019. Y que en enero le iba a bajar el sueldo a Moreno Martins 50%. Por eso Moreno acepta Cerro. Claro, lo que pasa es que Ronaldo, cuando toma la administración, dijo, vamos a tomar decisiones impopulares. Y había calificado que el momento específicamente dijo, es un escenario trágico, pero tenemos que parar la sangría. El Cruzeiro es un paciente en estado grave. Está en UTI, estamos ofreciendo el tratamiento necesario para que salga de esa condición. Así entró Ronaldo. Hizo una cirugía, un peluquín. Y pero ahora 7 peluqueó a fechas todo el antes del mundo. final. Claro, y cuando ustedes recordan la época de Raúl Cáceres, lo que pasa es que él fue muy brusco lo de Cruzeiro. Cruzeiro había sido campeón del Brasileirão en el 18 y en el 19 me acuerdo que fue el super líder de la Libertadores. Ellos quedan fuera contra River en ese partido donde el VAR medio que... Claro, o sea, y en ese 2019 hay una investigación de la Globo que mostró que los dirigentes de Cruzeiro, inclusive lavado. Por eso en el 2020 ellos arrancan con -6, si no me falla la memoria. Y con Raúl hablamos, porque arrancaron bien, como que ganan los primeros 3-4 partidos. ¿Y cuánto tienen? Y ahora tenemos saldo 0 o tenemos 3 puntos. Y por eso le costó tanto, 20, 21, 22. Y en el 23 entonces volverán a ser equipo de primera. Uno ve la tabla de la Serie B. Cruzeiro ya subió, ¿verdad? Y abajo nomás Gremio. Y Cruzeiro subió ganándole a Vasco. Parece que mirar la primera parte parece el Brasileirão. Es impresionante. Pero lejísimo. 15 puntos. 15 puntos. 68 contra 53, suben 4, ¿no? Porque bajan 4, suben 4. Entonces, Cruzeiro ya subió con 68, Gremio tiene 53, Bahía 51 y Vasco 48. Son los tres que están detrás Aún con 21 puntos en disputa. Después de esta fecha, ya igual subió el equipo de Cruzeiro. Cerramos ya con ABC TV. García Guerreño habló con nosotros, jugador de Nacional, mucha experiencia, expresándose muy bien, y aclaró el tema de la parte económica de Nacional con los jugadores, inclusive
también habló de que hay tratativas todavía porque están negociando el tema del premio. Son muchos premios. Son muchos premios. Son muchos premios. Yo inclusive en un momento le pregunté si Nacional a lo mejor no previó esta campaña, por eso que se le sumaron tantos premios, ¿verdad? Porque viste que tu club a medida que gana, vos pagás los premios, ¿verdad? Inclusive yo recuerdo que ahí hubo presidentes que decían, bueno, hasta acá no vamos a ganar porque si no ya económicamente es un problema para el club, ¿verdad? Y te dijo imagínate que, lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Te dijo cuando le planteaste el tema de que suele pagar buenos premios Nacional, te dijo que no era mucho el Sí. premio por partido. Sí, le hacíamos la comparación del 2014. Sí. Y él dijo que no es tanto así, que inclusive hay... ¿Por qué no lo escuchamos? Yo no entiendo Y a esta lo mejor manera a lo mejor la esperanza de los jugadores son los 500 esta mil forma de dólares. hacer radio. A lo mejor la esperanza de los jugadores son los 500 mil dólares del premio por el campeonato de la APF. Porque como juegan, ¿eh? ¿Cómo juegan esos muchachos? No, porque se matan. Aquel Nacional no estaba García Guerreño, pero aquel Nacional, por ejemplo, cobraba hoy 1 millón de guaraníes. El domingo que viene se ganaba 2. El otro domingo cobraba 3. O sea, se iba el 100% se iban ganando en forma consecutiva, entonces ganaron mucha plata en aquel momento. Como es lo que decía medio en broma, medio en serio Regis, que le movió el presupuesto la cantidad de victorias de Tacuarembó en el mes pasado. Y vos agarrás Cerro, Nacional y Libertad tienen la misma cantidad de triunfos, ya que estamos hablando de premio por victoria. O sea, los tres ganaron 7 partidos. Olimpia ganó 6, o sea... Yo no creo que en el presupuesto haya estado después de 12 partidos ganar más de la mitad. Le pasó a Garcete con Resistencia en el arranque. En el También dijo, decía, bueno, muchachos, aflojen, están ganando mucho. Lo de García. Rolando García Guerreño. Creo que ni el más optimista del Club Nacional creo que lo esperaba, así que nada, también por el trabajo y el esfuerzo, el sacrificio, creo que a la larga está teniendo su recompensa. Esa es la respuesta que yo te puedo dar, porque la verdad que hay un compromiso increíble de todos los chicos que conformamos el plantel, así que ahí está el reflejo de todos esos trabajos. Rolando, y hoy un poco ya con los puntos conseguidos, te vimos muy emotivo después del triunfo del 1-0. Vos sabés que la cámara te enfocó directamente a vos y estabas ya de rodillas, vimos esa imagen y realmente fue muy emotiva. Es un poco, a partir de ahora, hasta ustedes están creyendo en esta posibilidad de ser campeón. Sí, justo como se dio el partido también, por la expulsión del compañero a muy temprana hora, creo que también hicimos el esfuerzo doble para tratar de sacar ese compromiso y bueno, al tener esa chance de poder marcar, te viene todo ese esfuerzo, ese sacrificio que está haciendo, entonces ahí está la emoción y bueno, se dio también justo esa imagen, así que yo creo que todo lo que estuvimos ahí en el campo de juego nos sentimos así, así que orgulloso de mis compañeros y nada, seguramente vamos a seguir por esa senda y obviamente uno de reojo o inconscientemente ve el ánimo y ve el resultado y también, ¿por qué no pensar que podríamos salir campeones? A pesar de que nosotros tenemos otro objetivo, también está la posibilidad de campeonar. ¿Cómo estás, Rolando? Te saluda Miguel Cáceres. ¿Qué tal, Miguel? Bien. Apuntaste lo del compromiso del grupo y esto me lleva a preguntarte si ustedes siguen llegando a los partidos sin concentrar. Sí, nosotros seguimos, sostenemos eso de no concentrar. Es más, creo que la semana pasada habíamos hablado, o antes del partido de Olimpia habíamos hablado con los dirigentes y bueno, nosotros los jugadores mismos ver la posibilidad de concentrar de vuelta y bueno, tomamos una decisión de que no por el simple hecho de que venimos re bien y que no hay nada que cambiar, ¿no? Entonces esa fue la decisión y la verdad que estamos haciendo un campañón y sin concentrar, así que no
por eso lo tomamos esa determinación de seguir así, cuidándonos desde nuestras casas, así que por eso el compromiso y la confianza también puesta desde el cuerpo técnico hacia nosotros, ¿no? ¿Y el compromiso de los dirigentes hacia el plantel, cómo está? Hoy justamente se habló un poco en una reunión, una pequeña reunión, pero se va a seguir hablando creo que hasta el viernes. El viernes nos tiene que dar una respuesta, así que vamos a ver qué pasa. Nosotros seguimos sosteniendo que tenemos un compromiso con el club y bueno, ellos también se comprometieron verbalmente en cumplir con nosotros, así que lo estamos esperando eso y nada, vamos a ver qué pasa más adelante. Son muchos premios, Rolando. Y nosotros venimos acumulando varios porque venimos ganando, no estamos dando tregua, esa es la realidad. Venimos ganando, acumulando premios y bueno, se cumplieron ellos. El partido antes contra Meliano ellos sí cumplieron, y bueno, pero falta mucho porque como dije recién no estamos dando tregua, así que y vamos a seguir ganando seguramente. ¿Y el tema salario? Tema salario ellos están al día con el tema salario. El presidente se había comprometido en su momento que su prioridad era el salario por el simple hecho que no todos los jugadores juegan y no todos ganan premios, entonces su prioridad era el salario. Y si el viernes no es la respuesta esperada, ¿tienen alguna decisión tomada al respecto o van a seguir negociando? No. Nosotros tendríamos que hablar de vuelta. Esto es una decisión del grupo. Ahora estamos bien. Ellos están comprometidos, hablando de ellos, son los dirigentes, no están comprometidos con nosotros. Ya hablamos bastante. Así que estamos esperando nada más una respuesta positiva. Estamos bien, no estamos mal. Seguimos hablando y veremos qué pasa. Obviamente estamos porque uno también necesita, entonces y aparte que estamos haciendo el gran esfuerzo para cumplir con ello también, así que confiamos en su palabra. El presidente se había comprometido, así que confiamos que seguramente esa plata va a llegar. Y el domingo tienen la posibilidad de meterle de vuelta presión al que está con ustedes allí en la punta, digo, a Cerro Porteño, porque juegan antes. Es cierto, juegan en la cancha de River, que muchos se quejan, Rolando, que no está bien, que no se puede jugar por abajo, pero el Nacional está acostumbrado a ir a todas las canchas. Sí, totalmente, ya lo hemos demostrado que en todas las canchas nosotros vamos y jugamos básicamente, como se dice, de igual manera. No cambiamos nuestra idea madre que tenemos con Pedro y bueno, obviamente va a ser un partido difícil, duro como todo, porque ellos también se juegan muchas cosas y nada, nosotros un poquito más holgados pensando en lo que queremos nosotros, ¿no? Que es clasificar a una Copa Internacional. Vamos a ver qué sale. Ojalá que pueda salir un partido lindo y que podamos llenar todas las expectativas que está hoy en día por nosotros. Rolando, una última consulta, por lo menos en mi parte, referente a este tema económico. Nacional, en el 2014, cuando hizo esa gran campaña de Copa Libertadores, nos había contado la dirigencia que su secreto era pagar muy buen monto de premio, no así de salario. Entonces la pregunta es la siguiente: si a lo mejor ellos mantienen ese sistema, ¿verdad? Y no previsionaron, ¿verdad?, la posibilidad de que ustedes hagan esta campaña, ¿verdad?, de sumar tantas victorias y que también se les haya sumado tantos premios, ¿verdad? Sí, no, te diría que no. No sé cuánto era el monto de que en su momento, pero según comentarios de compañeros que están hace rato en el club, hay prácticamente un 60% menos de lo que ellos habían cobrado. O sea, por ese lado te diría que no, y lo que se maneja más o menos a nivel de premio en otros clubes, no, te puedo confirmar que no es así. No es mucho.
Pero bueno, nosotros seguimos acumulando eso, como bien había dicho recién, acumulamos y bueno, cuando se va acumulando cosas se va agrandando también. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para todo lo que hay a tu alrededor, elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes 23, Latin Cover, sorteos cada hora. Sábado 24, fiesta de primavera, DJ en vivo, degustaciones, bocaditos y tragos, sorteo de 5 millones en créditos, promos de chops, cervezas, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantalo Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica, que es para el mate, tereré, y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto, para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada, más octanaje exacto. Llegan los días M del Shopping Mariscal con Banco Atlas, del viernes 23 al domingo 25 de septiembre. Disfruta de los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Atlas, con 20% de descuento en caja, más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR en locales adheridos. Te esperamos para celebrar un año más uniendo corazones. Shopping Mariscal. Bueno, seguimos hablando de el tema de Olimpia. Yo a esta altura tengo la información de que no le van a cambiar a Julio. ¿Y lo hubiesen cambiado? Sí, ya lo hubiesen cambiado. Inmediatamente lo hubiesen cambiado. Pero sí lo de Guaireña va a ser clave para... Sí. Determinante de este partido para él. Sobre todo por los rendimientos. Anoche rumores, algunos que decían que se fue. Lo de Juguero, mucho ruido, pero mucho bla bla. Pero realmente también se espera, según dicen, el dinero de Choco Fernández para indemnizarle. Son $400,000. Y se habla de deudas también con respecto a sueldos atrasados, no solamente a él, sino que al plantel. Es el tema que aparece siempre en Guaraní. ¿Por qué no lo aguantan a la final del campeonato? Noviembre ya llega. Si total, si se va pero a ir, tiene que pagarle. Él no acepta pues la reducción de su sueldo. Y bueno, y te vas hasta fin de año y después revisas qué puede pasar. Pero, en serio, pero de verdad. Y sí, porque ya para escuchar lo que dijo la pasada. Ya para esa época vas a tener dinero, me imagino que van a pagar los Choco Fernández. Vas a tener mejor el panorama y vas a darle tranquilidad a tu plantel, porque es cierto lo que decía ayer Jorge Mendoza acá, que ellos no saben, duermen con ese rumor, no saben si mañana va a aparecer Juguero dirigiendo. La inestabilidad y la intranquilidad que los dirigentes transmiten al plantel. Aparte, si ellos no cobran y escuchan que le tienen que pagar $400,000, ¿qué te parece? ¿Cómo se va a sentir el jugador? Sí, acá nosotros estamos todos sin cobrar y para que se vaya a ir a ponerle, tener que pagar. Y vos, que gana 10,000 por mes. Y vos que te quedas en el club, el otro se va. El otro se va. Bueno, pero también entonces, convengamos que nadie le puso el revólver. La incertidumbre en Mendoza pasaba por ahí también. Por el tema de saber cómo ellos van a cobrar, porque hay grandes deudas. Incluso, no sé cómo se puede averiguar, pero alguien hablaba que estarían planteando no viajar a Mallorquín, ¿verdad? No sé, tiene un vocero de Guaraní, algo, pero salta justo eso, porque si el jugador escucha que hay plata, pues ¿cuál es la desesperación de terminar con Juguero? La desesperación, digo. Ahora mismo al menos no hay ninguna razón deportiva. Ahorrarte, pero ¿cuánto te ahorras? ¿Por el campeonato cuándo termina? Y termina el 15 de noviembre, ponerlo. Bueno, ¿verdad? porque es como que hay una desesperación y $400,000. Es mucho. En un club que debe tanto, es mucho. Igual tenés que poner, ¿verdad? Más tarde, si es que vas a sacar, tomaste la decisión. Claro. Pero ahora no hay ninguna razón deportiva, porque antes había una razón deportiva porque el equipo no ganaba, jugaba mal, los barras paraban partido, invadían cancha, entonces había un ambiente de tensión que, bueno, se podría entender alguna decisión que tome la comisión de sacarlo, pero ahora no hay ninguna razón deportiva. Se ganó 2 partidos, contra Olimpia se jugó bien.
Entonces Y podés por eso tirar... digo, ¿cuál es la urgencia, desesperación? Totalmente. ¿Qué hizo tanto de mal? Totalmente. Porque si hablamos que Olimpia le da un tiempo a Julio, un partido, ¿verdad? Acá lo de Jubero es diferente porque ya arrancó mal, no hizo una campaña para ser campeón, pero está recuperando terreno. Pero ahí también está el tema de los jugadores, por eso digo, no es fácil el tema para la dirigencia guaraní. Un presidente que no es presidente por ahora y que convence, el otro que dice vamos a una noticia y ya está la plata, pero entonces uno entiende también la incertidumbre del jugador guaraní. Estamos con Gerardo Figueredo. Gerardo, Móvil Personal, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos para todos. En algo se avanzó lo de Guaraní, ¿sabes algo? Y a la incertidumbre de que del tema Jubero se sumó esta mañana el tema de los sueldos, es cierto. Hay una deuda con el plantel, con el cuerpo técnico, se habla de 4 meses para el cuerpo técnico y a los jugadores de 3 meses. Cobraron los jugadores, pasaron a retirar el cheque, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace uno cuando recibe un cheque adelantado? Negocia. Descuenta. Claro, sí. Tratando de poner al día porque había un atraso importante, ya se llegaba a los 4 meses, pero pasaron por tesorería varios de los jugadores, principalmente aquellos que recién inician la carrera en primera división. Los demás se arreglan bien porque, y que no son varios en el plantel de Guaraní, de los que pueden esperar 3-4 meses sin cobrar el sueldo. Ahora los chicos sí, algunos para el pasaje, para el combustible, ya tenía que recurrir a otros compañeros que tenían fondo ahí para poder asistir puntualmente a su trabajo. Pero esa es la situación y hoy, en la mañana de hoy, sigue la Agustina de rumores de el plantel va a viajar. En la tarde de hoy va a trabajar en Dos Bocas y posteriormente viaja a Mallorquín bajo el mando de el español Fernando Jubero. Pero me decían que en represalia varios de los dirigentes no van a ir a ver el partido a Mallorquín por el hecho de que siga el español al frente del primer equipo. Pero hoy día nadie quiere hablar así públicamente y es complicada la situación. Y en una de esas, si sale algún dirigente a hablar, seguro que va a desmentir, eso no es cierto, o alguien va a tener las agallas y va a decir, no, yo no voy a ir porque sigue este señor, porque yo voté para que no siga dirigiendo al equipo. Y es una... Esto sería el grupo, digamos, Dar y compañía contra el presidente con permiso. No, sí. De ese grupo de 17 dirigentes que estuvieron el viernes último en la sede del club reuniéndose, pidiendo que se lo saque a Jubero, un grupo. Pero yo lo excluyo al presidente. No me dieron el nombre del presidente, por ejemplo, que no va a viajar. Pero un buen grupo, insisto, no va a viajar de un modo de protesta, porque sigue el español dirigiendo al equipo para meter presión, pero el tema es bien trillado, venimos hablando todos los días. Y los 17 no tienen la plata para pagarle a Jubero, entonces, sí, Gerardo. La plata. Entonces ya no hay represalia. Sí, pero lo cierto y lo concreto es que porque surgió, repito, nuevamente este rumor que no iba a viajar el plantel, que se iban a ir unos juveniles, no, el plantel principal viaja en la tarde hoy con destino a Mallorca y mañana juega ante General Caballero. Y sigue comandando el equipo el español Jubero. Bueno, pero por de pronto parece una misma cantinela todo esto, ¿no? Sí. Siempre la misma cosa. Damos la vuelta y no. Siempre... Que se va, que no se va. Sí. ¿Verdad? Sí, y ayer estuvo trabajando normalmente, cuando incluso varios medios ya lo sacaban. Eso también hay que tener en cuenta y por eso la usina de rumores sigue y no para. Y hoy aparecieron con el tema de que no van a viajar por el tema de la deuda de 13 y otros hablan de 4 meses de deuda con el plantel, pero que pasaron a retirar los cheques, pero esto con fecha diferida, a cobrar tal
mes. Y bueno, me imagino que uno cuando tiene ese tipo de documentos va y negocia. Sí, el que tiene el resto normalmente guarda, ¿verdad? Sí, pero es muy difícil, o sea, normalmente también el que gana mucho gasta mucho, ¿verdad? También, sí, de acuerdo y el que recibe, a lo mejor el que necesita ya se va y negocia. Sí, y ahí te hacen un descuento, pues. Claro, sí. O sea, 10% es mínimo, ¿verdad? Sí, normalmente es eso. Y si vamos a suponer un jugador gana $5,000, y si es que va 2 meses, por ejemplo, ya son 20%, ¿verdad? Sí, ya, y perjudica, pero en la necesidad uno tiene que recurrir a eso. Y los más jóvenes no ganan mucho. No. Los más jóvenes, los que ascienden, normalmente ganan sueldo mínimo. Y pues en Guaraní gradualmente van alzando como otros clubes. Por ejemplo, 10 partidos en primera división de sueldo mínimo pasa a ganar 12 millones. Sí. ¿De dónde es que nació esa frase que dice la necesidad tiene cara de hereje? Y es vieja esa frase. Pero ¿por qué se dice eso? Y porque vos a la necesidad de hacer cualquier cosa te volvés hereje. No, ya sé, pero le negás a algunos, le pueden negar hasta a su madre. Hereje. Sí, herejía, negarlo a Dios. El caso de Pedro, cuando le negó antes de que el gallo cante de 3 veces me va a negar, le dice. Y a los 10 minutos ya le estaba negando. Tú eres el que le acompaña al Nazareno, le decía uno de los guardias. No, yo no hay cual, ya empezó a negarle. Así luego le dijo, sí, no, mamá, no. Y si no está bien. No. Ahí Arupiguay, yo no soy de aquí, le digo. No, móvese 4 peaves. Sí. Sí, una cosa, eso yo me imagino que habrá sido la conversación. Creo que alguna vez llegaron a hacer materiales en guaraní, ¿verdad? La época de Semana Santa. Claro, sí, así mismo. La Pasión. Sí, no, porque viste que Gerardo que está haciendo en guaraní es el que hasta el Chavo los muchachos hicieron la traducción. Cuando le negó a Jesús. Sí, Pedro. ¿Verdad? No de ahí cuál dice y después el gallo y el guaraní tan expresivo. Espectacular como con el guaraní es. Hay una versión del Chavo guaraní todo al estilo Marico también que anotó una de esas, pero la música y 4 Sí, no, una muletilla. Bueno, Gerard, un abrazo. Perdón, ¿y lo de Libertad qué sabe? Libertad tiene pausa, tiene para rato, ¿verdad? Para el miércoles 28 en Villaliza para enfrentar por Copa Paraguay a Guaraní. Uno que ya lo hemos encasillado como clásico este partido, y vamos a ver si a esa altura Guaraní ya puede estar restaurado, si lo afirma definitivamente a Cubero o trae otro técnico, Aureliano de interino, o lo contrata a Rodrigo López, porque una semana falta para esa confrontación. Repito, por Copa Paraguay, cuartos de final. Van a jugar en la cancha de Sol América, ¿eh? En cancha de Sol, sí señor. Lindo escenario para la sí, totalmente. Buen horario, 19 horas para ese partido de Copa Paraguay, y se enfoca exclusivamente porque esta fecha 13 se suspendió el partido que tenía que enfrentar a Olimpia en Para-1, y no tienen problemas de lesionados, excepto 3 en este caso, y Huguito Martínez, que de a poco va volviendo. Vamos a ver si existe posibilidad que ya pueda jugar la última parte del campeonato Hugo Martínez, que se había lesionado feo. Y Tito Villalba se fue a la Argentina para tratarse del problema de la planta del pie. Y Cristian Riveros, que definitivamente no ha jugado este segundo torneo por el tema de las lesiones, ahora con una lesión muscular. Y el resto está todo bien. Y esperando ese partido por Copa Paraguay en Campamento Liberteño. Es de origen griego, acá nos dicen, el tema de la necesidad tiene cara de hereje. Y sí, por eso es la frase fue mal interpretada en el castellano, como la necesidad tiene cara de hereje, dice.
El sí, desvío nosotros debió adaptamos. fomentarse entre los desconocedores del latín, entre las clases no educadas. Es posible que al pronunciarla encontraron resonancias entre caret y cara, y leye, y hereje. Claro, y nosotros lo adoptamos y adaptamos a lo que es. Porque el latín sí, es la madre de todas las lenguas. Bueno, gracias Gerard, te envío un abrazo. Igualmente, abrazo para todos, muchas gracias. Adiós. 12:24. ¿Y Cerro cómo anda, muchachos? Cerro sí tiene partido. Tranquilidad. El domingo. Claro, Cerro está bien. Cerro está mirando Cerro Tacuarembó en la nueva olla. Sí, lindo. Ya que va a ser un partido especial para Iván. Me gustaría hablar con Iván. Ahí van a sacar, porque se juega un partido Iván mismo, ¿verdad? Por su cartel, ¿verdad? Y en la primera rueda hizo un gran planteamiento. Mereció inclusive ganar y terminó perdiendo con la jugada de Damián Bobadilla. Justo cuando él empezaba a mirar un poco el potencial que tenía su equipo, recuerdan ustedes que había jugado el colombiano Denis inclusive, pero ahora ya le ha tomado el pulso al equipo, sabe con qué jugadores cuenta y este Tacuarembó es un equipo peligroso para Cerro. Peligroso. Aquino ya tendría que ser titular en Cerro. Claudio Aquino. Después lo de cómo lo vieron a Toño. Vamos a analizar un poco lo de Cerro Porteño, por favor. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. 5 mínimos datos, te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Quiere hablar por ahora? Dice Iván Almeida. No sé, ¿con nosotros no quiere hablar o con todos los medios? Creo que es en general, ¿verdad? Pues de la información que surgió ayer. Con nadie. A lo mejor se quiere mantener al margen de vos tenés el archivo, ¿te acordás que nos dijo, me voy corriendo más o menos? ¿Cómo es que dijo cuando si le llamo Olimpia? Es un partido especial para él. Porque si hace un buen planteamiento, llega a ganarle Tacuarembó a Cerro, va a ser o hasta inclusive el empate, ¿verdad? Con nadie dice que no habla. No, por eso. No, me vuelven a repetir acá que no quiere hablar de Olimpia por ahora. Está bien. Sí, porque una vez que puede hablar de Tacuarembó, Jubero para poner todo un título bien de mensaje, porque no se va, quiere toda su plata ya. Entonces, ahí para rato ahí. No quiere cuotas. Necesitas caret leye. Es la frase que se aplicaba al que roba por hambre. Ese es el origen de cara de hereje. Sí. Interesante. Gracias, mi querido doctor. Un capo como siempre. No sé a qué viene esto que me dice Luis María, ¿verdad? Pero me hace recordar cuando salió campeón del Leicester que el único que pactó el premio del campeonato fue Ranieri. Por lo de Nacional debe ser. Que los jugadores no querían, no hicieron un fondo para el campeonato de Ranieri. Sí, cobró 7 palos en aquel momento. Pero él... Porque él ante el campeonato dijo si se hago campeón y lo habrán arreglado. Sí. Y hay veces que ocurre eso. Por él ejemplo, fue campeón con Leicester.
Con el Leicester. Y bueno, y él, que no él pensó antes, nadie, ¿verdad? Él antes del campeonato le dijo a la dirigencia, si salimos campeones, la dirigencia le dijo, sí, toma, 7 millones de campeón, libras esterlinas. Compromiso. Y los jugadores no habían hecho bolsa, porque los jugadores ni pensaban que iban a ser campeón. Y eso había hecho también, por ejemplo... Mare salió de ahí, por ejemplo. Cubilla cuando vino a ¿te Olimpia. acuerdas? Sí. No, claro, en Cubilla, ese equipo bueno, estaba bueno. Bardi, Kanté, Schmeichel, Drinkwater, uno que hizo el gol de la Champions del Real Madrid, el serbio, Pella, en el 98 contra Juventus, y él estaba para renovar el contrato. Ah, mira, sí. Y le dice el presidente del Real Madrid, le dice, bueno, este es el contrato, y si ganamos la Champions, y el presidente dice, ¿qué vamos a ganar la Champions? No, pero vamos a poner, bueno, poner lo que vos quieras entonces. Y puso, bueno, y él hace el gol en Ámsterdam y clean caja. La entra adentro. Claro. Y es más, o sea, por eso hasta ahora es muy querido ahí por la afición merengue, por lo que había Pero hecho parece contra que ahora los muchachos ya se ayudaron, ponen nomás ya por cualquier cosa. No, pero, y claro. Vos pensás que los de Nacional, por ejemplo, ya preestablecieron esa cuestión. Yo no creo, ¿eh? Yo no creo, ¿verdad? No, pero si Aparte García yo- Guerreño te dijo que hasta el premio individual, ¿entiendes? De partido suelto. Medio complicado. Claro. O sea, Regi te dijo, Tacuarí me movió el presupuesto porque están ganando más de lo que Garcete nos dijo en la apertura. Imagínate poner por título. Claro. Y, no. Porque lo que hizo otro vato, y Chapán en un momento en Olimpia y Cerro, es que el equipo cobraba cierto premio cuando estaba entre los dos primeros. Claro. Ahora antes pues, ganaba 5 partidos, perdía 4 y estaba cuarto. Solo que y sí. cobraba igual buena plata, ¿verdad? Y estaba Solo que cuarto, sí, quinto. sos campeón, Sí. tenés un buen premio en la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿verdad? O sea que vas a No, encontrar pero en ingresos. ese caso normalmente ya está preestablecido que se negocia, o sea que si el equipo clasifica la mitad de la bolsa es para el plantel. Claro, lo que dice Ariel es que en este 2022 hay un premio que no solía haber y no creo que volverá para el 23, porque viste que la Conmebol le regaló $1 millón a cada federación y cada federación hacía lo que ellos consideraban. APF dijo, vamos a darle 500.000 a cada campeón, nosotros que tenemos 2 campeones por año. Por eso Libertad recibió un cheque de 500.000 el día que le ganan a Cerro, y el campeón del Clausura, además de asegurarse la Libertadores, va a tener un 500.000. Entonces es un premio extra que no estaba estipulado. Y allí seguramente en el caso de Nacional los muchachos van a decir, bueno, ya que en el presupuesto no hay y hasta usted está bueno, pensando... vamos a cerrar con esto. Todo para otro nosotros. fenómeno de negocio fue Eduardo Rivera cuando estaba en Luqueño, en la Copa Sudamericana. Él, la mitad de lo que entraba, y el plantel era la mitad de lo que entraba, pero se deducía el vuelo. El gasto. El gasto en el vuelo. Que los jugadores lo querían, estaban enojados porque Rivera recibía el libre. Y los muchachos, por eso en vez de viajar en charter, se iban a Colombia por San Pablo, Era el único caso Lima, donde sí. los jugadores querían ir en comercial y no en charter. Decían, no. Claro, no le quedaba plata, pues. Claro. Arriba Luqueño. ¿Y Rivera cómo negoció? Y Rivera sin el vuelo. Libre. Libre, lo que le pertenecía a él. Sí. Ajá. Y otro que fue un genio, y ahí se durmió Cerro, fue Farías. Que después se divulgó el palo, tema de... un No, palo. no es solamente eso. Él tenía tipo era... por ser campeón del torneo local, X monto. Sí. Y después había otro monto que decía por entrar en la Libertadores. Y si sos campeón del torneo local, vos entras en la Libertadores. Sí, él tenía 2. Pero él tenía doble. Y en Cerro no se percataron o dejaron, ¿verdad? Y es como que, tipo el presentismo acá para los funcionarios. Se supone que... Y si no, pero ahí pues le cambiaron nomás de denominación, o sea, pusieron letras y pero en el fondo es lo mismo. Claro, pero cobras 2 veces por la misma cosa. Claro. ¿Pero fue Farías o Leonel? Farías. Farías. El de Farías tenía esa. No sé si Leonel Porque también tenía. Farías no fue campeón, ¿eh? Y Leonel sí. No, que pusieron. No, pero yo Claro, me acuerdo pero que, lo de Leonel yo me también acuerdo que con creo Leonel que- hubo una discusión por eso. Sí. Que no le querían reconocer y decían no. Puede sí, ser, estamos. ¿eh? Sí. Acá dice Víctor Juguero, no. La gente de Rusia depositó la plata en Francia. Y en Francia la Comunidad Europea bloquea Todo lo que viene de Rusia. la guerra. Entonces, no hay caso. Ahí invita el Juguero para rato. No. Te cuento lo que están... No me imitas, sí, Ariel. No. Sí. Y esa era la ¿cómo se dice? La historia oficial, la verdad oficial. ¿Por qué no llega la plata? ¿Te acordás que en una época el ser humano pues, es muy especial? Se va acomodando a las situaciones. Una época era, recuerdo,
No se puede pagar porque acá hay el cepo en la Argentina. ¿Te acuerdas los clubes argentinos? Oscar Romero. Que decían, no se puede pagar. Santander. Después apareció la época de la pandemia. No te puedo pagar porque viste que está todo parado, no se mueve nada. Para muchos fue excusa. Totalmente. Inclusive decían, ya apenas tenía así una gripecita o algunos no tenían lo y decían, y la época esa en la que todavía el protocolo no se manejaba muy bien, o no conocíamos el virus maldito fulano tal, yo tuve contacto con él y ya faltaban 7 días de su trabajo. Después las empresas se fueron avivando. Sí. Y dijeron, no, háganse la prueba y traigan, ¿verdad? Y ahora la excusa de muchos es el tema de Rusia. Sí. ¿Verdad? Que Rusia esto, que no. Inclusive te dicen, acá en Paraguay, todos te dicen los muchachos. No, y ahí las portas. ¿Y por qué está mala? No, viste que por el tema de la guerra. ¿Verdad? Aquí por lo menos la plata tiene que venir de Rusia, ¿verdad? Ahora, como dijimos la otra vez. No, pero en un contexto general, el tema del combustible, por ejemplo, le culpan a la guerra. Dijimos la otra vez, porque vos siempre decís que algo sabemos que estamos acá en esta mesa, ¿verdad? Porque dijimos justo ahora transferir a Rusia. A la pucha, Putin está llamando gente, está llamando voluntarios ya. Cuando vos llamás voluntarios hasta 50 años de edad, es porque la cosa ya está muy mal, ¿verdad? No, él hizo una amenaza, inclusive nuclear, y ahora tomaron de muy mala manera en los otros países esto, los miembros de la OTAN y compañía, y están pensando en más restricciones contra Rusia, tomar más medidas. Y bueno, Tomás, y justo transferiste un jugador por 4 millones a Rusia, y la plata no va a llegar así de fácil, ¿verdad? Sumar el tema del combustible también, de la famosa guerra también, ¿verdad? El tema de cómo se inventan cosas para que después no tienen fundamento, porque en otro lado va bajando, va terminando el punto. Pero lo cierto es que lo de Jubero está así y lo de Cáceres así. Lo de Cáceres, como decís, el problema jamás va a ser el sueldo. Incluso nos están comentando que como jefe del grupo, y lo voy a decir porque Cáceres debe saber de tal tanto, que Pablo Rosso gana más que él, por ejemplo, ¿verdad? Fue contratado en otro contexto, con otra experiencia. Lo de Cáceres fue la sucesión a un interinato, o sea, no había muchas pretensiones ahí para negociar el primer contrato con una suma importante. Entonces, Cáceres, Guaireña, Jubero, digamos que la cosa está muy trancada por el tema de la plata. Es eminentemente la plata. Hay que ver qué piensa el plantel de Guaraní. Gerardo daba una pista que no habría problema para viajar. La directiva de Guaraní no la entiende nadie, ¿verdad? Como si fuera que le va a hacer daño al plantel que ellos no viajen a ver el partido. Su medida fuerza es no viajar a ver. Una locura. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984 512 000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021 550 189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos
cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Hay un equipo probable en la selección paraguaya para el partido de mañana. Sí. Ya hay un equipo, ¿verdad? Sí. Una formación tentativa. Mañana transmitimos el partido a las 12 del mediodía. Estaremos con toda la transmisión del fútbol. Ese partido que en principio iba a arrancar a la 1. ¿Va a entrar Johnny o cómo? ¿Puedo mencionar la formación tentativa? No pregunto porque él es el que cubre la selección. Sí. Y no sé, la verdad que te... No, tampoco es un partido como para que estemos todos pelando. No bueno, puede pasar. podemos ir repechar qué pasa. Yo creo que Federico te respondió. Hay poca paciencia, muchachos. Estamos llegando al fin de pero semana. Te respondí bien. Y con paciencia, con paciencia. No, Sábado. Pero ya... Un planteamiento muy extraño. Con esas cantaletas ya no... El de Google, Catarro, Bueno, formación tentativa. Anthony Silva. Pero de mencionarla, no, vaya a ser tampoco dipuchorro. Y no, de Miguel Cáceres. Miguel Cáceres, felicidades. No, a veces, claro. Miguel Cáceres, felicidades. Felicidades, Miguel. ¿Qué pasó con Miguel con el tema de los bocaditos? Wilson. Que no salga con ninguna cantinela. Wilson. ¿Te puedo molestar un segundo? No, vino a Miguel. No, le quiero preguntar, ¿no pidió los bocaditos? Se tomó su fecha. Wilson, igual mañana cae, si viene mañana, bueno, mañana nosotros no estamos. No redurmió. No, lunes. No, mejor que venga el lunes y... Este está llegando a la línea de JJ, será. Sí, el único. Sí. Rapidísimo. Bueno, Anthony Silva en el arco. Anthony Silva. Iván Ramírez, que es del gusto futbolístico para... No, pero está jugando una enormidad Iván Ramírez. Pero le gusta del gusto futbolístico de los Mellis. Bueno, Balbuena, Gustavo Gómez y Santiago Arzamendia. Villasanti, Matías Galarza, Derly González, Miguel Almirón, Julio Enciso, Sebastián Ferreira. Muchos jóvenes. Una selección muy renovada. Y hay otros que se van a sumar a lo mejor al equipo titular porque recién ahora están con la selección, ¿verdad? En el caso de los jugadores paraguayos que juegan acá. El segundo partido. Sí. ¿Cuándo juega otra vez Paraguay? ¿El miércoles? 27 ¿cuándo es? En Sevilla. El martes. Con la ausencia de Richard Ortiz y de Cubas en el medio campo, entonces va a probar con la dupla Villasanti-Galarza, que va a tener su oportunidad. ¿Galarza en el medio? Sí, Galarza, está anunciado, junto a Villasanti. Y como ya decía Bruno, el gran momento de Iván Ramírez para verlo también en la selección, que traslade su fútbol de Argentina para que sea un lateral derecho que pueda aportar para nosotros. Pues además, da para animarse. Sí. Contra un equipo de tercera línea de Asia, es para... O sea, no es como la última gira de enfrentarse a Japón y a Corea o al México con los jugadores locales, que son los últimos antecedentes de los 3 amistosos del equipo de Guillermo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Además te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: heladera LG de 340 litros frío seco. Precio normal 18 cuotas de 481.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 17 cuotas de 349.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Que el aliento llegue a nuestro
nuestros atletas. Este jueves 22 de septiembre a partir de las 19:30 horas sobre la avenida Santa Teresa y Concejal Vargas, Visión Banco te invita a venir con la albirroja puesta a conocer a los atletas que van a representarnos en los Juegos ASU 2022. Te esperamos. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Probaste el Back 14 etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Fortín, la auténtica tradición. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la App Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. WhatsAppeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Bueno, tenemos temas pendientes, lo de Olimpia y Julio Cáceres. Tenemos pendiente lo de Cerro Porteño, que les pregunté, lo de Claudio Aquino. Tema de selección, parece que nos despierta mucho. Y ya te dijo, Chun, tercera línea, te dijo el rival. Sí, sí. El rival no es mundialista. Marruecos sí. Marruecos juega la Copa del Mundo. Para los argentinos está bien, ¿verdad? Arroba Barrena, técnico sí, para los hinchas de Boca. Los mellizos con Arroba Barrena, pero después nada. Hoy hay partido de Europa, ¿verdad? Como para comenzar a ver ya los mundialistas. Va a estar, sí. Pero esto es por la Liga de las Naciones. Sí, pero ya está lindo, sí. Hay buenos partidos. Después amistoso, Argentina veo que juega con Honduras. Argentina, Brasil. Honduras, Miami, no pueden jugar con los europeos, pues. Brasil juega también contra... Argentina juega con Marruecos después también. Y Brasil juega con... El Brasil Irán juega en Londres, creo, ¿eh? ¿No es con Irán? Con Irán, sí, un partido, sí, exactamente. Bueno, por lo menos mundialista, ¿verdad? Claro, esta es la queja de los no europeos. Sí. Porque es fecha FIFA, la última, antes del Mundial, que los europeos utilizan para jugar entre ellos un torneo oficial, que es la Nations League, y el resto entonces se tiene que arreglar contra equipos. Por eso los Brasil y Argentina tienen que jugar contra equipos que son de un nivel muy inferior para lo que... Acá está Daniel, los partidos está Plaza, Croacia-Dinamarca, por ejemplo, ¿verdad? 2 mundialistas. Bélgica-Gales. 2 mundialistas. También 2:30. Francia-Austria. 14:30. Mañana Italia-Inglaterra. Polonia-Holanda. Alemania-Hungría. Y después ya partido el sábado un poco más flojo. Bueno, República Checa, Portugal. Ese partido fue una final del España, Mundial. Suiza, Alemania-Hungría. Claro. La famosa de Fitzwalter, capitán alemán. El milagro de... Sí, había perdido 8-2 la primera rueda, ganó 4-2, no, pero lindo partido por el tema europeo. Y completando mañana el tema de el tenis, que llama la atención a la que le gusta el tenis, que van a ser doble el último partido de Roger Federer, mañana doble con Nadal. Va a ser doble también transmisión por ESPN y por nuestra aplicación. Pero está lindo esto ya va a tener sabor a mundial, el tema de los europeos de hoy y mañana, y los sudamericanos juegan viernes, sábado. Pablo Escobar va a dirigir a Bolivia. Sí, porque todavía Costas está comprometido. No tiene permiso con del palestino. Está comprometido. Entonces, como Pablo Escobar es su asistente, va a dirigir a Bolivia contra Senegal. Sí. Contra Senegal. En Francia, en París. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas, en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales
profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wank o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones ingresando a www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más beneficios y seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Bueno, el tema de Olimpia no va a ser fácil para el técnico, ¿verdad? Estar con esa bajo amenaza prácticamente, ¿verdad? Porque ese sería el título. El famoso si no ganaste vas. Y eso le tenés que transmitir. Bueno, no hace falta que le transmitan, los jugadores saben. Pero o ponerle, ya que estamos con títulos así de películas, la prueba final. Pero en el fútbol, en toda la historia, el técnico, la vida del técnico es así. El que no sepa entender la regla de juego no va a funcionar en esto. Se sabe perfectamente el famoso hijo de resultado y hay momentos complicados que a veces se capía, a veces que no, y de un día para otro puede cambiar totalmente lo referente a su futuro. Y yo utilizo a la inversa. Yo creo que al ser Julio César Cáceres es menor el dramatismo. O sea, ustedes estaban contando recién todos los detalles y matices del caso Jubero. O sea, Julio, ¿a qué se puede aferrar legalmente? Pero también de lo profesional, y uno puede hablar en presente o en pasado, eventualmente si se da. Pero mira que hizo Dani una carrera él de la nada, porque yo creo que si fuera otro técnico, claro, porque quién iba, yo creo que si fuera otro técnico, Ariel no estaría ahora su panorama incierto o a punto de ser despedido, porque está a 4 puntos en el campeonato, ¿verdad? 4. Faltan 9 partidos. Hizo una Copa Libertadores. 30 puntos. 30 sí, puntos. Hizo una Copa Libertadores muy interesante, dejando atrás Nacional de Medellín, a Fluminense. Claro. La Sudamericana perdió contra un equipo que después fue semifinalista. Ganó la Supercopa, la Copa Paraguay. Para mí no está haciendo una campaña como para hacer que estemos hablando de la antesala de quizás su despido. Claro, esto tiene mucho que, por eso ayer analizábamos, con la postura del plantel. Porque si el plantel es no, nosotros apoyamos. Claro. Que se discuta lo ya es... Bueno, está bien que sea un grande, pero que exagerado todo, ¿verdad? Pero yo voy nomás cuando uno decía, está bajo... No. O sea, porque él mismo sabe cómo se siente y cuál es su estatus. O sea, por eso cuando eventualmente si se llega a dar ese punto final, él va a terminar con un balance súper positivo. Porque en estos momentos está así. Esta es la típica de... Se lo critica, se le putea porque es el técnico del equipo grande. Pero después con la mente fría. O sea, el tipo hizo mucho más de lo que se esperaba. Yo creo que él creó otra vez este escenario. ¿En qué sentido? Él con su trabajo lo volvió a un equipo que estaba muerto competitivo. Lo volvió competitivo porque, a ver, si uno retrotrae y vamos de vuelta a lo que fue cuando él toma el equipo, etapa de inestabilidad, vino un técnico, se fue, trabajó solo un mes, cambian como sábana a los técnicos en Olimpia, y él viene a recuperar a jugadores que nosotros mismos y los hinchas de Olimpia pedían que se vayan, que ya entendían que había ciclo cumplido, que ya no, y hablamos de los Richard y compañía, y él los volvió, los recuperó, los volvió a muchos jugadores competitivos y al equipo, y después la expectativa que había con esto de no poder contratar, con los problemas financieros que está sufriendo el club, lo que hizo en Copa Libertadores dentro de todo, a pesar de que no clasificó a segunda etapa de Copa, la verdad que fue una muy buena campaña, deportivamente bueno, financieramente bueno, porque con su gestión, con el equipo,
se hizo que Olimpia tuviera un ingreso importante en Copa Libertadores de América. Creo que fue el equipo que mejor recaudó en Copa porque arrancó desde atrás, kilómetro cero. Y pues tuvo grandes recaudaciones contra Nacional y contra Fluminense. La expectativa que había cuando Cáceres agarraba era muy baja. Yo creo que todos estábamos acá, Bielitz y Olimpia también, que con Nacional era muy difícil pasar, ¿verdad? Y después el equipo crece, a Nacional le gana con autoridad y mucho más Fluminense. Y hace la primera ronda que hace. Sí. Y pasa a la Sudamericana, o sea... sin duda, esos fueron los grandes partidos del Olimpia de Cáceres. Si vamos a ir a una cuestión de niveles que tuvo este equipo con respecto a lo que es ahora, y sobre todo por esa apuesta que él lo hizo con los ojos cerrados, en el sentido de decirle al hincha de Olimpia: yo apuesto por estos jugadores, yo voy con la experiencia. Se jugó. Mi columna vertebral es la experiencia del equipo. Salvo algunos partidos donde no pudo contar con Antolín, apostó a todo el resto, ¿verdad? Salvo lo Olveira, que apareció después, ¿verdad? Pero y sumarle también que hubo un hallazgo de jugadores con él, porque yo creo que Zárate se va a recuperar, y Zárate es un capital del club, que puede meter buena guita cuando él se recupere, porque es joven todavía. Sumarle que lo consolidó a Fernando Cardoso, porque Fernando Cardoso Gamarra, a Fernando Gómez, Cardoso, Marcos Gómez, otro jugador. 4 ya. Por eso te digo, o sea, que me parece que sí, en el momento de analizar en el famoso haber y debe, hay mucho más haber que debe. Insistencia en Walter González y Pollo Recalde, Alex Silva, pero no hay otro. Claro, porque el caso más parecido de un técnico que llegó así es Mauro, con Vicky. O sea, no cito a Orteman porque él hace la inversa. Él va a otros clubes y después llega a Olimpia. O sea, lo de Orteman sería parecido a lo que se espera de Hernán Rodrigo López en ese sentido. Pero vos comparás con lo que fue el famoso interino que se vuelve fijo, y tenés solamente el caso de Caballero. Y Cáceres, repito, ha hecho más de lo que se esperaba. Y él sabe, o sea que también él agarra la primera del Olimpia por todas estas cuestiones coyunturales que se han dado. Entonces, como siempre dijo, yo me acuerdo cuando charló acá, dijo: sí, yo tengo la ilusión, pero, o sea, lo dice, me parece que desde la humildad de saber que en un contexto normal no le hubieran dado. Se le dio e hizo el trabajo correspondiente desde la parte final del año pasado hasta el presente, y en el presente las críticas ya son lógicamente las críticas que uno no le hace al interino, se le hace al técnico del equipo de primera. O sea, que el fútbol no tiene memoria y todo eso, Julio sabe más que nadie desde ese lado. Entonces, yo no veo a un tipo aferrado. O sea, yo por ejemplo en el caso de Guaraní sí veo a un jugador sin esperar, que ahora que no soy... Por otras razones. Claro, o sea, y allí sí tenés un cargo donde vos decís que la prueba final, que la cláusula, que todo lo que quieras, que no, hay dirigentes que cuando se cruzan en el club no me dicen nada y después hablan por la radio y dicen peste. O sea, como que en Olimpia no se produce eso. Y creo que, o sea, Julio siempre mantuvo eso de, no, si para el bien del equipo y ya consiguieron a alguien y entienden que yo soy el problema, ya se va a ir. Por eso yo no veo que esté tan presionado desde ese lado, sí, de un profesional que habrá visto que los que le respondieron hace unos meses ahora no le están respondiendo, o hace unas semanas no le están respondiendo, y capaz allí sí coloco el tema de la crítica. Él, al saber que, bueno, el famoso, ¿a quién se le va a traer? Se sintió en una especie de zona de confort. Por eso armaba como armaba los bancos, por eso no utilizaba todas las ventanas, por eso, a pesar de percatarse que algunos no rendían, se seguía apostando por ellos. Entonces, porque uno dice, ustedes citaron 4 juveniles o 4 jugadores que no estaban en el radar al comienzo. Después ya no hubo más. Como que la política del sub-19 nunca se consolidó. Tema del amistoso le termina dando una gran mano a Cerro y a Olimpia. Ayer jugó Recalde, jugó Quintana, jugó este chico que tiene el apellido, Wilk. El delantero. Claro, pero Alan Wilk va por Quintana, ¿verdad? Claro, va por Quintana. Va por Quintana porque es el que más minutos tuvo. Y al final también Cerro, porque jugó el chico Núñez. Jugó Alan Núñez. O sea, a Cerro y Olimpia. Jugar o al ser convocado ya se computa. Si no juega se le computa el promedio, 30 y pico. Si juega y supera ese minuto, o sea, por ejemplo, Cerro y Olimpia prácticamente ahora van a sumar el triple del promedio.
por lo que hicieron estos chicos. Por los partidos que tienen, claro. Claro. Jugó el arquero de Libertad también. González. Pero él Ángel. no jugó. No jugó, por eso, no o sea, jugó en primera. uno de los requisitos No, es que... Libertad no tiene problema. Sí están Claro. los jugadores que... Porque al otro no lo conozco mucho, pero jugadores que van a estar en la sub-20 y que... Porque la primera sub-20 que va a competir después de varios años. Sí, sí. ¿Verdad? Y entonces no hay mucha carrera en primera como había antes, ¿eh? Claro, pero yo cuando citaba lo de Julio con lo del sub-19, o sea, sin que sean juveniles, terminó, a ver, Hugo Quintana también se lesiona desde ese lado, pero voy nomás a lo siguiente. Por eso cuando se mencionaba, no, lo ideal si es que piensan en un cambio, sí, pero que él no crea, no, si se pasa esta tormenta, hasta el final llego, porque los grandes manejan otro tipo de tiempo. Quiero sumar otro a favor de Cáceres. ¿Sí? Si se corta su ciclo y quería decir adelante de Ariel, los clásicos. Claro. Técnico de clásicos, hermano. Totalmente. ¿Y contra quién? ¿Y contra quién? Contra Arce le ganó. Claro. Le ganó de mano a mano siempre. Por eso, pero también, eso él puede llevar también con su... Claro, así como dio mucho a Cáceres dio mucho, en esta etapa me parece en Olimpia, también el club le dio mucho porque nació un nuevo cuerpo técnico. Si él se va de acá, ya estará como un candidato para cualquier equipo que por allí precise de entrenador. Este era el cuerpo, Qué difícil eso. Este era eso de la Andaida de Mauro Claro, Caballero. este era el cuerpo técnico de la reserva campeona invicta. Sí. O sea, este cuerpo técnico ya venía. Sí. Está Johnny González. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, no, hablamos acá del tema... para Ariel dice que es normal esto para un técnico, pero igual es nadie en su trabajo pues presionado a sacar un resultado. Pero mira que los técnicos tienen esa. Tienen. Los técnicos Pero son Julio los que pues tienen es nuevo todavía. Lo de Humberto García. Ahora si vos me decís técnico de 30, 40 años. Sí, jugó mucho tiempo. Él Sabe sabe ya cómo sabe, funciona ya están bañados en aceite, pero cuando sos nuevos no es tan fácil, ¿eh? Lo que pasa es que este es el momento en el que Olimpia futbolísticamente está en un bajón que quizás anteriormente era por lapsos, por zonas, pero sin embargo estamos hablando de un nivel futbolístico que pasó a ser pobre. De lo que destacamos, aquel equipo que le ganó a Cerro con autoridad en para uno, de la seguridad defensiva, de un equipo que arriba en cualquier momento te puede dañar, eso perdió Olimpia en estos últimos partidos que ha jugado. Y aparte tiene una inseguridad defensiva que... Claro, ha perdido alarma. solidez y arriba... Y le hacen goles tontos. Sinderlis más todavía se desnudó, que es un equipo que tiene sus limitaciones también. Y que el técnico también ha entrado dentro de esta faceta de responsabilidad mayor por lo que hace, por lo que el hincha reclama con respecto a la lectura de los partidos. Yo la única vez, por ejemplo, que vi una situación osada de Julio Cáceres en el sentido de cambiar la forma de jugar fue aquel partido mallorquín, ¿recuerdan? Hizo línea de 3, tiró los laterales como carrilero, transformó el equipo para poder cambiar ese resultado negativo. Y después en otros partidos, por lo general, él no hace unos cambios así sustanciales en el que decir, mira, ¿dónde lo va a poner a este? Lo saca a este jugador. Por lo general siempre hace cambios hombre por hombre, y lo de Guaraní parecía perdido. Y son partidos que parecen tan lejanos, pero... Contra Nacional de Medellín acá. También. Y contra Fluminense acá llenó ofensivamente y lo demolió sobre el final a los dos rivales, ¿verdad? Pero son muy lejanos ya. Eso también. Pero sí. a estas alturas no se ve la mano del técnico en el sentido de tratar de transformar el equipo, de reencauzar en un mismo partido una situación negativa. Es que no hay en el banco salvaciones. Siempre Bruno con una pregunta, ¿quién? Y bueno, en el Cerro tenemos la expectativa. Si está Oviedo, ¿verdad? Y a ver, un poco para el chico... Ovelar. Sí. En Olimpia el último partido era Paiva y no había nadie más como para intentar, de hecho a este chico que entró Cornet ni lo conocíamos. Sí. No puedo pedir por ahí. Está borrado no. Pomelo Vera. Entonces, por ejemplo. y Pomelo Vera cada vez que entra también se muere en un toque lánguido. Sí. Dicen que él engancha y lo pone a la izquierda, pero igual tendría que demostrar algo más, ¿verdad? Es una eterna leyenda del hincha de teclado, me parece. ¿Por qué no juega Pomelo? Te pregunta por qué no juega Pomelo. Y Pomelo, yo lo vi hacer un buen pase en el debut, primera fecha, contra Mallorquín, un pase filtrado, después nunca vi. Contra Tacuarí, un segundo tiempo gana 3-0 Olimpia. Defensor del Chaco. Sí. El día del gol en contra de Néstor Jiménez. Bueno, son 2 partidos y después nada más. Y partidos secundarios. Partidos en donde la cosa ya estaba resuelta, ¿verdad? Johnny creo que tiene también una perspectiva sobre Pomelo, ¿verdad, Johnny?
Totalmente, Federico. Pasa que la gente pregunta mucho sobre Pomelo, más cuando no está Berli. Y yo creo que también Julio, en su momento, seguramente tenía una pequeña esperanza sobre Pomelo de realizar ciertas tareas. Primero, lo quisieron ubicar como extremo, porque Olimpia no tenía ese extremo por el sector izquierdo para ser el reemplazante directo de Fernando Cardoso, porque Álvaro Gutiérrez lo descubrió a Fernando Cardoso. Él retorna del fútbol portugués y Álvaro Gutiérrez, primero fue Ortema, después Álvaro Gutiérrez, vio algo en él. Julio Cáceres lo afianzó a Fernando Cardoso, pero no tenía un reemplazante. Entonces intentó lograr eso con el Pomelo Vera. No pudo, definitivamente. Después lo ubicó en otro puesto, no era convocado. Me parece que Julio también está un poco decepcionado sobre este futbolista. ¿Qué te pregunta por qué no juega? ¿Por qué el Pomelo? Porque anteriormente preguntaban por Nico Morínigo, después por Gianluca Fatecchi y ahora por Pomelo. Y este partido contra Nacional era su momento, era su partido y caminó en campo. Johnny, ¿no va a jugar ningún amistoso Olimpia o van a hacer prácticas netamente para esta fecha libre que tiene, ya que se postergó el partido contra Libertad? Sí, y tiene 2 semanas de julio. Hoy, por ejemplo, o por lo menos por ahora, no hay ninguna versión oficial de fútbol amistoso. Es doble turno. A las 17 será el otro entrenamiento. Imagino que mañana volverá a trabajar de esa forma para liberarlo al plantel. Ese domingo retornar el lunes, porque el partido puede ser el viernes ante el equipo de Villarrica. Entonces, solamente tarea física seguramente con Pablo Rosso, después en campo con Julio Cáceres y con Paco Orteche. Por lo menos por ahora no hay en carpeta amistoso confirmado o a confirmar. Perfecto. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio? Ampliar horizontes del tuyo. ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Barrio ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. WhatsAppeanos al 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. www.atalayaseguros.com.py. Comunicate al 021-492-811, celular 0974-40-2020. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué novedades hay en relación a el equipo de Cerro Porteño para el choque del día domingo? Que va a ser a la... Buen horario, ¿verdad, muchachos? 18:30. Sí, el Cerro Porteño, ¿te acuerdas? Sí, buen horario. Realmente muy buen horario para un domingo. Hoy el club ha anunciado oficialmente que inicia el proceso de canje y venta de entradas para el público en general, tanto para los socios como también para los no socios. Así que se aguarda
después de la gran convocatoria en Itagua, la victoria, alcanzó de nuevo la punta, una gran presencia de público para el partido el día domingo. Las graderías, tanto norte como novena, 20.000 guaraníes, las plateas 40.000. Preferencia lateral 60.000, preferencia VIP 120.000, para los socios este sector costará 80.000. Preferencia benefactor también 120.000 guaraníes, y el sector visitante destinado a los hinchas de Tacuarí 30.000 guaraníes. Niños a partir de 10 años deben canjear o adquirir sus entradas para este partido. En cuanto a lo deportivo, Francisco Arce recupera a Carlos Rolón, que ya está a disposición para volver al equipo. Habrá que ver si es que decide incluirlo de titular. Ayer trabajos leves de recuperación, donde también ya participó el defensor que estuvo fuera desde el partido contra Libertad, que había empezado bien, tuvo un gran cruce en un remate de Roque Santa Cruz, lo tapó bien y después de eso ya fue sustituido por una dolencia muscular. Luego Alberto Espínola todavía no estaría a disposición para el partido del día domingo, así que probablemente o repita Enzo Jiménez, y ahí ya dependerá de Francisco Arce si lo incluye a Carlos Rolón nuevamente en el equipo titular. Mateus, que continúa con los trabajos al igual que sus demás compañeros. Él estuvo en un reacondicionamiento físico una vez llegado aquí al país, 10 días, 15 días aproximadamente, para ya de vuelta estar a disposición de Francisco Arce. Habrá que ver, dependerá también exclusivamente del entrenador. Me parece que como el partido ante 12 de octubre rindió muy bien Enzo Jiménez, podría repetir también Antonio Galeano, entonces me parece que no habría muchos cambios de cara al partido. Sí, obviamente, la obligada la danza de Cardoso Lucena, que por estar convocado a la selección no va a estar a disposición el domingo, y allí podría recuperar la titularidad de Rafael Carrascal. Mucho ojo, no recuerdo antecedentes cercanos de la dupla Rafael Carrascal, Robert Pineda Mota. Habrá ocurrido a lo mejor al comienzo de este semestre, donde Ángel Cardoso Lucena no estaba a disposición por una cuestión física, pero sí, así como están las cosas, será el doble 6 de Cerro Porteño el día domingo. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós, un abrazo. 13:10. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Síguenos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lacto Mix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Lo de Claudio Aquino, todavía no es momento. ¿Y cómo lo vieron a Toño Galeano? No, todavía. ¿Eh? Se jugó muy poco. Yo creo que lo va a llevar. Así con la cara medio blanca todavía después de la enfermedad que sufrió. ¿En serio? ¿Se lo vio? ¿Puedo decir que por eso no puede el penal? No sé si eso, pero se notó el No, de que está volviendo de a poco, sí. Pero no, creo que todavía no, porque hoy por hoy él debería ingresar por Brian Zamudio posicionalmente en cancha, y Brian, quírase o no, en Itagua decíamos, él por lo menos no se borra. Y Cerro ha tenido algunos talentosos que... ¿Por Toño decís? No, Brian. Porque mira que a Zamudio le cuesta muchas veces la definición desde la técnica, pero le él siempre está... acompañar una pared, a veces decide mal, pero vos ves que al equipo lo contragolpean y ves que aparece uno de atrás y saca la pelota. ¿Quién es él? ¿Sí? Él sigue para la marca, colabora mucho con el Coyote. Ahora Cerro tiene que, y no es chisme, ¿verdad? Pero
con todo lo que pasó y con lo que pasó con Jan, lo que dijo ayer a Lovera, que había jugadores de Cerro que le decían, andá de... Hay algo, ¿verdad? Porque ahí en Cerro hay egos muy importantes, más después de lo del penal, sabemos lo de Aquino, Patiño habrá dicho, ¿vieron? Tenía razón, o sea, hay muchas cosas que también deben pasar dentro de la campaña como equipo grande, y lo de Toño es mucha voluntad, pero él tiene voluntad para recibir la pelota, ir para adelante, y después se autoimpone un freno que no contribuye mucho para el equipo. Ya que Juanma decía que retorna Rolón, sí, porque independientemente de eso, porque a ver, posicionalmente yo decía lo de Aquino por Zamudio y futbolísticamente es por Carrizo, y quiera o no, Pachi, con la coincidencia de la ausencia de Aquino, tomó ese rol. O sea, cuando Cerro es diferente cuando la tiene Carrizo. Igual Carrizo también entra un poco en esas leyes, porque vos decís, de repente él se agarra el pie, no va a patear un córner y dice otra vez. O sea, Carrizo reconoció en una de las últimas conferencias, él no hizo pretemporada, él tuvo un enero complicado que venía, que se iba, que venía, que se iba, y él reconoció. Luego justamente su gran partido contra Resistencia, donde él también dijo, mira, un poco hasta completé un partido. Y lo del sector derecho, porque ahí es donde caemos en lo que la vez pasada decíamos, ¿cuánto tuvo que ver que Cerro haya jugado todo el partido con uno más? Porque esa derecha fue muy profunda, de Enzo de lateral y Toño de volante. Juanma dice que Rolón ya está recuperado. ¿Es contra Tacuaré el partido para que vuelva un marcador de punta, para que sea Enzo o Toño? ¿O decís que se mantenga esa dupla? Porque seguramente, no te digo que se va a encerrar, porque no es el estilo del Tacuaré de Iván, donde yo creo que va a sentir un poco la ausencia de Pica, porque justo Lucena jugó bien en Itagua. A mí Pires Amota me pareció que perdió pelotas infantiles, y ahora esa va a tener que ser la dupla junto a Carrascal. Coincidentemente con eso que está señalando Dani, es que Cerro empezó a ganar otra vez profundidad por los costados, porque todos sabemos del fútbol que le gusta el chiquiarse, triangulaciones, de buena posesión de pelota, y sobre todo llegar por los costados. Y ahora con esa sociedad que vos decís, lateral Enzo y Toño como volante, sabiendo que tiene ciertos problemas también Toño en pasajes de los partidos, me parece que le da a Cerro eso que tanto quiere, ¿verdad? En cuanto a profundidad y desborde. Claro, porque lo de Enzo, mira que no lo desbordó ni Libertad, ¿eh? Sí. Pues vos decís, bueno, 12 de octubre no tenía con qué. Pero Libertad tuvo gran parte del partido como lateral. Y no es que fueron por su lugar, vamos a aprovechar que este no sabe marcar. Porque sabe marcar. Y lo que le falta, y aparte... Guaireña tampoco. Salvo esa última jugada donde el que queda también medio pagando fue Toño, ¿verdad? Eran 8 ocupando campo. Pero, o sea, el tema es jugar contra Tacuaré en tu casa para extender el liderazgo y está recuperado Rolón. ¿Vuelve Rolón o es...? No, porque puedo decir que tan demofensivo por derecha con Enzo y Toño, pero Enzo jugaba porque, bueno, lo de Beto se sabe, y porque Rolón no estaba. Tacuarilla en el top of mind de algunos dirigentes ya aparece el tema de la incentivación. A mí me dijo, un dirigente guaraní, antes de Zapán me dijo un dirigente guaraní, ayer ganamos porque había premios de libertad y que no tiene nada que ver con los jugadores y todo eso, ¿verdad? Pero más allá esa misma noche, y lo de Zapán otra vez. Pero más allá de la incentivación que ha de tener Iván, claro. Y cómo lo puede catapultar, te digo, los dos clubes que más alimentan al plantel de Tacuaré, eso no limpia Libertad. Y bueno, digo por los chicos de Tacuaré porque para marcar la presión del Cerro tiene jugadores ideales, tiene rapiditos. Sí, por ejemplo, Guaireña cuando entró a tener el primer tiempo no tenía, estaba Lito con Villagra. Sí, de 12 de octubre menos, que se queda con uno menos. Pero tiene para causar algún problema en algo que viene siendo una flaqueza de Cerro últimamente, el tema de insistir salir jugando con Llana, con Patiño, ahora va a estar Carrascal seguramente, ¿verdad? Por ahí pueden comenzar algunos problemas, pero después Cerro tiene, si para el equipo que viene parando, tiene en el banco a Alfio Oviedo, a Ovelar y a Aquino, y esas son buenas respuestas. Claro, saco a Moreno que no va a estar, pero banco tenés que tener lo que le faltaba limpiar otra vez. Vos tenés a Aquino, a Ovelar y a Oviedo, y son garantías, te pueden cambiar el partido en cualquier momento. Es que ponerlo aquí en el equipo, como dice Dani, es trastocar demasiado también la delantera, porque si no lo tenés que poner de punta a punta a Brian, donde no rinde, porque donde él rinde es arrancando por izquierda, siendo acompañante de si hace un eso 9. tiene que sacarlo a Fernando Romero. Y Fernandito está haciendo un trabajo de Fernandito. Sacrificio porque el equipo de la vez ni toca la pelota, pero
se corre al costado, se mueve, juega un toque, y entonces buen trabajo para el equipo. Yo creo que Arce valora mucho ese trabajo. Y este equipo de Tacuarembó es muy fuerte defensivamente hablando. Albert mostró eso con Cerro. A Cerro le costó en demasía con la línea de 5 que suele armar y Iván Almeida, porque al final de cuentas termina siendo línea de 5. Y le costó mucho trabajo en aquel partido. Un equipo que mete y que por el momento juega bien también, porque es una versión mejorada en su propuesta de juego. Es que una vez que recupera la pelota tiene jugador de buen pie, como Marcos Benítez, como el mismo Lucas Sanabria, que viene haciendo muy buenos partidos. Y arriba la rapidez, el cambio de ritmo de un Iván Valdés, que está haciendo muy buen campeonato. Y Iván Valdés, el tipo, ¿no? Y hoy por hoy el 9 titular es Gustavo Aguilar. No sé si va a jugar con Gustavo o va a jugar con Marcelo Fernández, para tenerlos rápidos arriba. La primera victoria de Tacuarí contra Cerro, cuando le anula el campeonato anterior, ¿fue verdad? Sí, el 2-0. Sí. Y bueno, no lo conocíamos mucho, Iván Valdés lo conocimos esa noche. Y él hace el segundo. Sí, ya en el primero había hecho... Sí. Exacto. Cada día es un desafío. Clearmen te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Haz tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral todos los viernes. Aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y mucho más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. A Guaireña le conviene de hecho jugar en su campo, ¿verdad? Y no ir a Ciudad del Este. No, deportivamente, claro. Hablo. Sí. Pues por eso decía, la única justificación, y a ver, también rompe un poco eso de tu gente que te quiere ver y vos llevas a otro lado. Hablo de la próxima semana para la gente que escuche la radio del partido, la próxima semana. Yo creo que contra Olimpia. Con lo que te decía Bataglia anoche, con los argumentos plus que daba Federico, eventualmente si la división dice que se juegue domingo. Hoy me parece que los vientos han cambiado. Pues cuando se metió esa nota era, y todavía estaba muy fresco lo de 12 de octubre, la fantástica respuesta de la gente del Alto Paraná del Olimpia. Y acá inclusive hacíamos el tema de, mira si hasta Sol también lo lleva a Cerro, y recordamos que habían pasado 10 años, la última vez que un fin de semana fueron los dos grandes. Pero lo que pasa es que tenés que programar antes de los resultados de Nacional y Cerro de este fin de semana. Y hasta se puede dar el caso que si Cerro y Nacional ganan y juegan antes que Olimpia el otro domingo, se puede ampliar esa ventaja. ¿Verdad? O sea, claro. Entonces, claro, si se da la inversa, vos decís, mira, Cerro y Nacional perdieron sus próximos 2 partidos, pero lo que pasa es que ahora ya tenés que programar. Entonces, yo creo también que, bueno, la plata que pueden ganar, pero primero que para mí ya no se repite los 12 de octubre. La segunda parte nunca son buenas, esta es muy diferente. Y segundo que yo vi y me llamó la atención la cantidad de gente que fue de Guaireña al partido contra Tacuarí. Sí, fue mucha gente. Contra Libertad también ya había un equipo, pero Libertad, sí. Y eso fue como el Cerro Porteño, Olimpia y Libertad son los que llaman la atención. Es como que premió el hincha guaireño a su equipo, lo de Cerro. Y aparte hubo era mucha gente. Era un partido estratégico por la Sudamericana. También. Todo eso, y ganó. Totalmente de acuerdo. Que fue un premio. Y su próximo partido local es justamente contra Olimpia. Porque este fin de semana juega. Entonces me parece que ahora debería venir el premio de la dirigencia de Guaireña para el público. Claro. ¿Verdad? Y más por lo poco atractivo, repito, que va a ser jugar el domingo.
al haber adelanto. O sea, y si vos jugás domingo y tenés que hacer el traslado, que prácticamente es el equivalente cuando los de Guaireña dicen, no, nosotros tenemos que ir a Asunción, ustedes se quejan porque vienen acá 2 veces al año, nosotros tenemos que irnos 20 veces al año, entonces como que se junta todo con el remate de el sábado no está disponible por Odesur, el domingo es un día poco atractivo por el tema del adelanto que va a venir en la siguiente fecha de forma inmediata. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llama a Taperuvilla al 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritada o tos seca, Yasabex, Bucalex. Cambio brusco de temperatura cuando salís al frío, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos y mucho más. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil, día y noche, es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay un equipo que nos pasa, Johnny, para el partido de mañana, el partido amistoso de la selección paraguaya a las 12. Por eso yo pregunté hace rato si era Johnny o... Gatito Fernández, Iván Ramírez. Si no, escuché que estaba muy consustanciado con respecto al... Estabas hablando con Federico, partiendo, ¿verdad? Cómo iba a jugar, claro, tácticamente, inclusive para... 4 en el fondo, ¿verdad? Sí, señor. Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Santiago Arzamendia. Pondría 2 laterales netamente de oficio, ¿verdad? Matías Villasanti, Miguel Almirón, Matías Galarza y Julio Enciso. Derly González y Lorenzo Melgarejo. Bastante ofensivo este equipo, ¿eh? Y no debe de extrañar lo que pueda hacer Guillermo con respecto a los arqueros, ¿verdad? De darle oportunidad a Gatito en este partido y que ataje a Anthony el siguiente, como lo hizo también ya con Kili Rojas en su momento cuando lo probó. Y bien, me parece bien porque Gatito está... 4 zurdos también. Está pasando... ¿verdad? Sí. Como siempre los zagueros, los dos diestros. Lateral izquierdo es lo que no vamos a encontrar. ¿No te llena? Y Santiago Arzamendia, toda la vida, ¿verdad? Y es el mismo, ¿verdad? Sí. Entonces... Blas Rivero nos llena. Martínez bajó muchísimo sus acciones en River Plate, perdió el puesto. Sí. Héctor David. Y después no. Cuesta. Localmente no. Yo estaba mirando otra vez a Coyote, por ejemplo. Es muy chiquito el físico de Coyote. Frágil. Lo estaba mirando bien en la pantalla televisiva, en el monitor. Y está pasando un gran momento con la pegada. Se suma el ataque, pero le va a costar mucho a nivel internacional porque es muy frágil. Sí. No, el choque, y el roce. Y acordate en la Copa, cómo fue la Copa. Con Palmeiras fue totalmente devorado.
En lo físico fragilito. ¿Ustedes le darían otra vez los penales o tiros libres a Jan? No. Si fueran Arce. Yo no. Yo no hubiese dado ni la vez pasada. No, si el equipo está ganando 3-0, sí. No, claro, yo creo que pregunta en condiciones normales, ¿verdad? No, un partido así. No, por eso. Cerrado, no. Porque hoy por hoy, Cerro, una ventaja mínima tampoco es una situación liquidada. No es una garantía. Entonces, no, porque... ¿Pero por qué no le darían? Y porque yo le contabilizo 4 acciones, 3 tiros libres y un penal, y los 4 fueron afuera. Mal. El penal fue mal pateado. Porque un penal... que vos no cruzás la pelota y se va afuera, un penal mal pateado. Claro. Porque si vos cruzás y si te va de repente, bueno, pero si la jugada del primer palo y encima fallás haciendo, y mira que el zurdo siempre tiene una ventaja, y no, mal pateado. Y el último tiro libre de la olla fue, aparte, no sé con qué ánimo va a quedar el resto del equipo, ¿verdad? También, y no le ayudas para nada al jugador también, porque le metes una presión extra, porque él, como arquero, está haciendo una campaña espectacular. Y encima le da esa responsabilidad que no, pero él se supo aprovechar. Claro, pero él no lo supo aprovechar. Él se busca la responsabilidad. ¿Quiénes son los penaleros en Cerro? Aquino, Alfio. Claro. Y así como están las cosas, no serán titulares el domingo. Si está, puede patear también. Carrascal si está. Piris Mota puede patear también. Bueno, pues nos tienen los penaleros. Si vos me decís Aquino, no es titular ahora. No. Alfio tampoco. Alfio tampoco. No. La otra vez dijo Arce que cuando estaba Moreno Martín también es penalero. Moreno hace gol de penal. Mira qué lindo tema decir, por ejemplo, el domingo 0-0 y hay un penal, porque es cierto, los penaleros designados no son titulares. Y para completar, porque más allá del tema mental, ya lo que marcaba Federico, hoy por hoy vos me decís, y repito, salvo el tema de las prácticas, que tampoco uno cree, hoy ya no es mejor tirador de libres que Coyote. O sea, yo te entendería si toda la de Jan, tipo cuando iba a Chilaver, vos sabías que iba a estar cerca. Vos agarrás y lo que hizo en Ciudad del Este, o... Yo solamente recuerdo lo de... Por eso decía ayer decía lo de para uno, el clásico el año pasado. Entonces, hoy por hoy vos ves los tiros libres de Coyote y los tiros libres de Jan y decís Coyote es mejor pateador. Aparte, entonces vos sacás el tema del cuando lo que vos tenés significa. Carácter, pero te empecinas, le pasó a Benedetto hace poco, el de Boca. Tiene mucho carácter, pero tanto quería borrar el penal anterior, tres penales seguidos tiró afuera. Maradona en Boca. Pero este es el primer penal que patea Jan. Sí, pero él tiene mucho carácter. No, ya sé, pero acaso Maradona, no te salen también ustedes los comentaristas suelen utilizar la muletilla. No, pero Maradona en su momento falló, Pelé, Beckenbauer, que Romario, hace la lista de los 15 mejores jugadores de la historia. Eso ya pasó de moda. El problema es que Jan aquí no demostró todavía que es un gran pateador. Es el tema. Jan aquí en Paraguay todavía no demostró que es un gran pateador. Entonces, yo creo que en el caso con Dani, porque hay gente que dice que es envidioso el paraguayo porque Jan es exitoso. Escuchame una cosa, Bruno, para que tu amigo WhatsApp no agarre de vuelta lo que voy a decir, tener razón, se toma con Jan. No, yo creo que con Dani, entre Aquino y Jan, la figura más recurrente que tuvimos en Cerro fueron los dos. Incluso alguna vez nos miraste así, te dijimos, atajó 2 pelotas, pero las 2 fueron, o sea, no hacía falta atajar 10 para hacer figura en un partido en el que el resto de sus compañeros jugaron 5 puntos y la atajaba, ¿no? A Jan siempre dentro de lo que es el arquero Jan, arquerazo. Indiscutible. Es indiscutible, sí. Escucha. Tiene tapadas fenomenales, maneja y bueno, y el tapó a Pablo da Silva. Ahora, cuando cruza la mitad de la cancha y cada vez peor, pues esa forma de ir corriendo desesperado tampoco era para ir corriendo de esa forma, ¿verdad? A mí ya me había llamado aquella vez que le quitó justamente a Coyote, me había llamado la atención que le fue contra Reci, ¿verdad? No, fue Mallorquín. Una posición muy, muy ideal que Coyote Coyote así ya tiene, digamos, antecedentes, ya marcó golazo y cuando va por lo menos pasa 10 centímetros dentro del travesaño cada uno de sus tiros. No es que vaya arriba a 10 metros, uno allá a 20, entonces no cierra pues. Vos estás perdiendo, estás ganando 1-0. El está tiro libre de la olla fue a la bandeja. No, y por eso te digo. Entonces, y el de Ciudad del Este también. Después, no le sirve pues hacerlo que ya no haya metido 10 goles en Brasil. Acá por lo que tiene que meterlo pasado, pues ya no sirve. Y demostró acá que no, es un gran pateador.
Esa es la realidad. Y es que tenés que ver cómo pateó ese penal. Mal, horrible. ¿Cómo se ubicó para patear, verdad? Sí. Todo le salió mal al pobre Jan, ¿verdad? Porque con la hinchada, ¿verdad? El gol de Jan y todo, qué sé yo, ¿verdad? Él será el ídolo, pero no. Yo creo que el Pero equipo no está- son envidiosos ustedes. ¿Envidiosos de qué? Nosotros no somos jugadores. Envidioso. Olvidar, bueno, claro. Pero Federico pero ¿qué me plantea? Le estamos No, dando no, 200.000 argumentos. y Sí, sí, una vez me dijo, bueno, son una vez envidiosos. me dijo, vos le envidiás a la joya Enciso, me dijo una vez cuando... ¿Qué te digo? Cuando No, debatimos no, sobre la joya Enciso. no. Envidiamos, dice. No. Así me señaló. Un peligro de gol. ¿Y vos? No es que yo le iba a envidiar, pero... No, vos a mí me dijiste, sí. Planteo No, nomás no le envío, esto ¿verdad? porque está la gente que te dice que no le por envidia contra Jan, que algunos compañeros inclusive tienen envidia. La envidia está en la Biblia, ¿verdad? ¿O no, Jan? Eso es bíblico, hermano. La envidia. No, en serio. ¿Cómo se llama este pobre al hermano que le dejaron abandonado y después se convirtió en rey de Caín, Egipto? por ejemplo, ¿verdad? Eso es por Caín. envidia de los hermanos, ¿verdad? Caín. Ahí Caín, claro. La envidia ya comienza. mató a su hermano. No, pero que No, a ver, hay pero- gente que te dice, no, pero y envidioso la gente por envidiosa, y ahí ya entran todos ustedes, No, ¿verdad? no, pero- Los periodistas también que comentan, algunos periodistas envidiosos, no le quieren lo a Jan. No, yo no sé si para fogonear argumentos se inventan cosas, pero eso, por ejemplo, sí sería aplicable al Vos no tema le de los envidias a colegas. Jan. No, yo creo que ya Ariel te dijo, Bruno, si insistió entre Ariel y Federico te dijeron y... ¿Sabes que me digas que... No, ¿cómo voy a enviar? No, además son capos en lo que hacen. El tema es de Vos te los vos fuiste colegas. arquero, Chona. No, el tema de los colegas. O sea, yo entiendo más eso del código de los futbolistas. Pero eso está demostrado. Al que es diferente, claro que se le envidia. El tema de su rubro. Perdón, acá me pasan lo siguiente, perdón, Dani. De muy buena fuente. Los penaleros en este orden y está pegado en el vestuario. Está escrito. Aquino, ¿Sí? Jan, Marcelo Moreno Martins y Alfio. En este orden. Gracias al... Conclusión, hay penal y tira Jan entonces. Y ahora Antes que sí, ingrese ahora sí. Aquino. Claro, por eso te decía... va a estar- tiro libre no sé. No, tiro libre, no, eso es penal. O sea, Penal es todo. esa lista que leíste es penal. Por eso decía, va a estar lindo porque... Jacob era, dice acá. ¿El hermano? No, es José. Jacob era el padre de los 12 que después se vuelven trío. No, volvamos nomás, porque esa lista está, sí es, me parece que... Complicada. Porque aquí no estaba en cancha. Por eso Jan le pide permiso a Arce. Y lo que te decía, claro que él tiene... Por eso la vez pasada Patiño declaró que declaró. O sea, el que resalta siempre va a generar una especie de... Pero esto entre los colegas. Y no solamente pasa en el fútbol. El que es diferente, la maná siempre va a decir, ¿qué es lo que...? Bueno, esa es más vieja que esta historia del Antiguo Testamento. Nosotros llevamos esto desde el análisis a lo que significa el momento. Por eso yo me iba más a los tiros libres que a los penales. Porque en los penales es cierto. Pero ¿por qué está segundo Jan en la lista de penaleros? ¿Quiere decir que él en las prácticas hace muy buenos remates o practica los penales, verdad? O Bueno, los tiros en libres. Brasil Porque, anotó. a ver, no se va a poder levantar Chiqui de la noche a la mañana y decir, sí, Jan es penalero. No, él ahí producto hay práctica por eso. Arce hace dos conferencias de prensa dijo que Jan practicaba muy bien, por eso le dio el tiro claro, libre. él viene Cuando se como le el preguntó para qué penalero de tiro Brasil. libre en la olla, ¿verdad? Él agarró y respondió eso, me acuerdo bien. Sí. Lo que pasa es tanto que, como Aquino como otros. claro, lo que pasa es que en materia de penal hay solamente una muestra, que es la de Itagua, la ¿Y ejecución. no será que se puso nervioso él? Porque dice que reconoció el propio Aldo Vera, que Aldo Vera le gritó, ¿qué te crees, Ronaldo te crees? Le dijo. Claro, porque Y él... después la presión, todo lo que pasó. Y puede ser, pero en materia de tiro libre, pues yo te decía, él ejecutó muy bien un tiro libre en un clásico del año pasado, después hubo 3 donde no. Entonces es lo mismo que digas, estando Aquino en cancha, ¿debe ir Jan a patear un penal? Y más allá que Claudio habrá protagonizado uno de los penales que más le dolió a la gente de Cerro en los últimos tiempos. O sea, Aquino sigue siendo el penalero 1. En el caso de tiro libre, Coyote para el perfil del zurdo, porque Patiño está para la derecha cuando es con una distancia más larga.
pero con esa lista, y también está esto de la confianza, yo creo que si en los... A ver, primer tiempo, penal para Cerro, entiéndase, Claudio Aquino suplente. Y para confirmar esa lista, debería ir Jan. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. www.aposta.la. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Dice que el paraguayo es xenófobo. No, depende. Podemos ir a los audios WhatsApp. Voy a probar. ¿Le dejan patear a Jan sí o no otra vez? 0972-730-730. Vamos a probar. Porque acá... El paraguayo tampoco es xenófobo, que estaba viendo una noticia hoy en Argentina que le abrió la puerta al Teto Medina acá para que haga un programa, le dijo. Un caché como si fuera una estrella. Hoy el tipo cayó preso, un Quilombo Morano en Argentina, ¿tiene? ¿Quién? ¿Teto? Teto Medina, sí. Porque él era adicto a las drogas y dejó las drogas y creó una fundación para tratar adictos y le cobraba, pues le tenía casi como indigente a los adictos. Y a la pudieron y estaban con tráfico de droga, con cuando le tenía a la gente... trato infrahumano. Trata de personas. Sí, todo se le cayó y lo agarraron preso. ¿Cómo completo? Y vos sabés que acá cuando vino el Teto, le dieron... Acá también tuvo un escándalo, Federico. ¿De acuerdo? Y acá la historia le dieron una mansión. Le dieron una mansión cerca del Yats en ese barrio. No, ¿sabes qué es lo que pasó? Pero en privado para probar, muñeco. Bueno, tranquilo. No, para completarte nomás, Bruno, porque viste que cuando vos... O Chuchulan es mejor aquí. Bruno, ese nomás que pasó, Bruno. Perdón. No, yo sé, una cuestión técnica. Yo te decía que cuando vos preguntaste, viste que todos dijimos no, y ahora yo creo que se cambia por las cuestiones informativas, porque de esa lista ninguno es titular. ¿Se entiende? Porque si, por ejemplo, en el tercero, si Moreno Martins o Alfio estaban en el equipo titular, uno hubiera dicho, ¿sabes qué? Que se enfríe un poco y que vaya Moreno Martins o Alfio. Pero en esa lista, el único titular es Jan. Porque tampoco aparece, pero no te olvides tampoco aparece Carrascal, por ejemplo, claro, acá. No hay ningún penalero del equipo titular. No te olvides que en la lista que está en la puerta está Aquino. Primero. Sí. Y Aquino estaba en la cancha ya cuando fue el penal. No, claro. Por eso uno de los compañeros dice... No, pero nosotros vimos con Dani cuando corrió Jan y pasó frente a la banca de Chiqui y ahí le preguntó... Y evidentemente él la sintió Chiqui, por eso que él, inclusive... Pero Darío cuenta que en la TV se ve a Aquino que le dice, yo le dice a Arce y Arce le dice no. Claro, porque ella le dio permiso antes ayer. Es más, te voy a decir, ¿sabes qué? Que se alteró la lista porque en el caso que dice Dani está bien, ni Moreno Martínez no está. Sí, no se alteró. Estaba Aquino dentro de la cancha y pasó de primero a segundo. No, lo que te quiero decir nomás, yo creo que Jan se avivó inclusive. Ahí hubo una avivada, ¿sabes por qué? En el buen sentido de la palabra digo, porque él, antes que el árbitro pite y resuelva todo, él ya se va, pica, ¿verdad? Pasa frente a lo de Chiqui, le pide permiso y sin parar, ni siquiera se quedó parado, seguía corriendo y ya agarró la pelota y el árbitro de ni siquiera fue a revisar el monitor del VAR. Ella se puso frente al área. Sí, ya. Hace rato ya tenía la pelota. Grave jugar anticipo, sí. Vamos a tirar un poco de WhatsApp. 5 nomás, no sé, o 5 o 10, no sé. Sí, porque hay como 3-4 minutos de diferencia entre el ingreso de Aquino y la revisión por la jugada de Toño. Si Aquino no hubiera ingresado, ya ni siquiera pasaba, o sea, ya no hacía escala por el banco, ya ni iba directamente al punto penal. Porque era el de la lista. Claro, él era el próximo designado, el designado más alto en cancha. Por eso te digo, si en tu lista que leíste aparecían, no sé, Patiño, Carrascal, Brian Zamudio, pero no aparece ninguno. Entonces yo creo que
ante esta situación y arropado por su gente, si hay penal para Cerro Porteño, va a patear ya en contra Tacuarembó el domingo. Bueno, me permití, Edgar, por favor, vamos a ir. ¿Puedo, Owi, por favor? Impresionante lo de Owi. Vamos, por favor, con los audios WhatsApp. Ariel, ¿vos no le envidias a...? No. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo tengo que envidiar? Sí, estamos resaltando que es un gran arquero. Estamos hablando maravilla de él. Bueno. El tema del tiro libre. Pero, perdón, ¿se puede envidiar a alguien que ni siquiera es de tu profesión y hace demasiado bien las cosas? No sé. Esperamos un ratito. ¿Vos no le envidias? ¿Vos no le envidias? No. Okay. Permiso, ¿puedo, Ariel? Claro. Escucha cachacata que te muera como todo bien, que siga pateando los penales a su esposa y novia y eso, hermano, que ya no le tiene que patear. ¿Qué tal, Bruno? Hoy estaba escuchando en la radio un colega, usted le está haciendo hablar a... ¿cómo se llama? Al Mono Tabarelli. Le preguntaron qué opina sobre el comentario que hizo Aldo Vera, ¿verdad? Sobre que le dijeron que el Yashupe y todas esas cosas, ¿verdad? Y le dijo Tabarelli al colega, usted, que el recurso YTRI, que lo que pasa en la cancha se tiene que quedar en la cancha. Legalmente yo me quito el sombrero en frente del señor Tabarelli. Ese es un pequeño comentario nomás que quería hacer. Después, Cardinal, yo rescato y prefiero tener 11 jugadores como Jan que quieran y busquen chutar un penal tan decisivo, teniendo justamente todos los antecedentes que tiene el equipo de ser muy vulnerable hacia los minutos finales o de justamente tener problemas por tener una mínima diferencia. Y bueno, cualquiera puede errar el penal, pero no hay que olvidar que Jan es el mejor arquero del fútbol paraguayo, por un lado. Por otro lado, él es campeón olímpico, vicecampeón mundial, va esa picó su chuta, club y último renundepe. Bruno, te voy a decir una cosa, ahora tiene que chutar, él cuántas veces ya salvó al equipo, y hay mucha maldad y mucha envidia. En Patiño y en Carrascal, por ejemplo, se nota lo a leguas, y eso Chiqui tiene que ver, ya solucionar. Y otra cosa, lo que hizo yo jugué fútbol también, lo que hizo Aldo Vera es un maricón, ¿entendés? No tiene código para ir a decir eso en público, lo que se dijo en la cancha, es un maricón sin código, jugador de cuarta, por eso es. Bruno, buenas tardes para vos y todos tus compañeros. Te pregunto una cosa, Bruno, ¿qué es lo que tiene que envidiarle, por ejemplo, a tu compañero de mesa, a Jan Fernández? ¿Qué motivo tendrán para que le envidien? No sé, y aparte, y otra cosa, demasiado a la coledancia de arquero. Hablen de lo que va a pasar con el tema de Odesur, el puntero del campeonato, Cerro, Nacional, en fin, alguna otra novedad que haya, pero vámonos, viejo. Toda la tarde pico va a ser Jan Fernández, como si fuera el único arquero de Paraguay. Bueno, recién parece que prendiste la radio, compañerito. A las 11:30 arrancamos, ya tocamos 400 temas, ya hablamos justamente de lo que vos estás diciendo de Nacional, de otros clubes. Pasamos la nota de García Guerreño, que contaba el tema relacionado a la campaña y el tema premio y compañía. Tocamos, ahora tocamos la parte final. Seguramente vos estabas haciendo otras cosas de Piracutú o estabas durmiendo, no sé, algo de tu día estabas haciendo. A ver. Buenas tardes, Cardinal. Ese Jan es un buen arquero, no, es también un Neuer, Manuel Neuer, pero será uno de los mejores arqueros del fútbol paraguayo, entre los tres, ¿verdad? Pero es un feroz pusatronco para chutar la pelota parada. Eso nomás, gracias. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo anda, Bruno? Respecto a lo de Aldo Vera, acá estamos 7 millones de paraguayos y casi a él no le conoce. A nadie le conoce a él, y menos a Jan, con 200 millones de habitantes en Brasil. Va a hablar de curso y te dirá Aldo Vera, pero también es pingüino y nada. Bruno, Federico, Ariala interrumpite y las apichacuelas, la ya rapaitesia. Con eso no digo que no es sabio, que no es entendido el fútbol, claro que es un monstruo, pero por lo menos tiene que darle más tiempo a su compañero también.
que expresen lo que ellos sienten, lo que ellos saben. O ya lo peiteo, vea, o sea, fuerza, compañero, fuerza. Otro oyente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Mesa? Recién escuché que dijo un señor que Jan Fernández, vicecampeón olímpico, campeón de Olimpiada, no sé, cosa. ¿Y qué pasó de ese Jan? Porque un jugador bueno de Brasil va directo a Europa, no viene acá a Paraguay. ¿Qué pasó? No era tan bueno por lo que veo, por lo menos para su país no era tan bueno como para lo de Cerro, ¿verdad? Y aparte que mejor jugador, mejor arquero, no sé, viejo. Le falta mucho. No ayudó en nada, por ejemplo, en Copa Internacional. Acá sí, pero vamos, nuestro nivel de fútbol será bastante bajo. Por algo no estamos ni en el Mundial. No es parámetro medir el fútbol paraguayo para decir que un arquero o un jugador es el mejor. ¿Qué tal, Cardinal? Bateco, Bruno. Yo pienso que Jan hoy en día es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Hoy en día. Tiene actitud, tiene personalidad, ataja, juega bien con los pies, tiene buena salida. Espectacular. Se le tiene que dar la oportunidad de chutar penales, de chutar tiros libres. Él sabe que tiene su tiempo, ¿verdad? Estaba todavía con el tema de derecho de piso. Pero eso no le quita el mérito de que es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Hola, Bruno, hola a todos. Estoy ya rapana porque Guto Beñas en Dula Federico porque la chun, porque chun. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Antes que nada, soy olimpista y me gusta la actitud de Jan. Así tiene que ser el jugador, tiene que sobresalir. Y como dicen en la mesa, siempre el que sobresale se le da palo. Ese oyente que está hablando en contra de Jan, que empiece a buscar mente que no hizo nada en Cerro. Claro que ganó cosas importantes en Brasil. Por la razón que no fue a Europa es porque quiso venir en Cerro. Hay muchos arqueros brasileños, ese es el problema. Y este señor seguramente tembó el pingüino ya. Fue algo del mejor arquero del fútbol paraguayo. Y los brasileños siempre tienen mentalidad de ganar. Este tipo se nota que no tiene ni fútbol. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer, Lactos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco. Pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo, en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bruno, no es por nada, pero ¿cómo van a ser el mejor arquero del mundo y le metieron 8 goles, 9 goles en la Libertadores? De chilena y todo le metieron.
Obvio que cualquiera le puede entrar, pero ya fue el colmo como le metieron el mejor arquero del Paraguay. Aunque puede ser también, porque nuestro fútbol es muy mediocre acá. Bruno, el señor que dice que el fútbol paraguayo no es parámetro para catalogar a Jan como el mejor, te apuesto a que ese te va a decir que, por ejemplo, Derly González es el mejor jugador del fútbol paraguayo. ¿En qué quedamos? Hugo Sánchez, mejor penalero del mundo en aquel entonces. Y Gato le atajó. Y ya sí que erró el arco. Y se le critica. ¿Y por qué no se le criticó a Sánchez? Y ahí salió el mejor arquero del mundo, Gato Fernández. No sé si me equivoco, Bruno. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cumplimos con todo. Bruno. Excelente, muchísimas gracias. Bruno, el fútbol es un juego de hombre, no de maricón. Y porque Aldo Vera le dijo boludeces, porque lo que tanto van a... Ay, qué maricón que es Aldo Vera, es aquello. Maricón es que no acepta todo eso. ¿Cuánto que te vi patadita y aquí allá? Todo entra en el fútbol. Si te patea fuerte uno se cobra, amigo. Pero deja de escena de maricones, porque Aldo Vera dijo eso nomás, no prenda, oye, tapeo pa. 0972730730, audios WhatsApp. Seguimos con los audios. Bruno, informase rita se habla ídolo setereín hacia. Algo hemos hecho de Yagua, bebé, que cansa, hemos remeacerros a cuaya ídolo más. En basileín a gente besa. Y por ahí tereín y que le ídolo ane. Hola. ¿Sabes lo que pasa con Jan? Todo el mundo estaba esperando el penal de Jan. Los aficionados en el estadio estaban con su teléfono, la barra brava, los referes, los periodistas deportivos, los aficionados frente a su tele. Todo el país estaba esperando el penal de Jan y que convierta. No escuché a nadie decir antes del penal que no chute Jan. Tiene que chutar Flavio Aquino. Nadie dijo eso. Erró el penal y se convierte automáticamente en el peor arquero, que no tiene dotes para chutar y demás. Lleva el fútbol es exitismo. Bruno Kichipocapón, el periodista más mufa que existe en la actualidad, ¿será? Qué puta, el tipo digo, dentro de 2 o 3 fechas Olimpia va a ser único puntero. Olimpia ahora está a 4 puntos de la punta. Bruno dijo, si Julio Cáceres sigue, Olimpia va a quedar a 12 puntos de la punta. Llegó a estar puntero. Qué pucha. Cállate nomás, Bruno, y relatando más los partidos. No vaya más a pronosticar. De Tera Cucacaya. Esperan po pájaro campana. No es así, hermano. Yo dije libertad. Y boludeces para me estar diciendo. Es lo que es un pájaro campana, hermano. Truco y retruco, ¿verdad? Y claro, hermano. Yo dije por libertad, ¿qué Olimpia? A Cáceres y todo le quiero China hace tiempo y ¿qué voy a decir por Olimpia? Por favor, a ver. No, ¿qué tal gente de la mesa? ¿Cómo estaban? La verdad que Aldo Vera no tenía que decir lo que dijo.
O sea, muy maricón fue lo que dijo, ¿verdad? Porque son cosas que se quedan en la cancha y no se debe salir. Esa es mi forma de pensar. Sobre el tema de Jan, Bruno, realmente es un buen arquero, pero no sabe chutar, ¿entendés? En los momentos importantes no demuestra. Y el jugador tiene que demostrar, no en las prácticas. Así como Adebayor hizo 9 goles en la práctica, pues nunca demostró. Y la misma cosa Jan respecto a patear tiros libres y penales. No demostró y bueno, pero tampoco el fin del mundo. Hasta a Messi se le critica, imagínate, hasta a Messi se le critica que es lo que es este arquero que legalmente nadie le conoce todavía. Bruno, acá el problema es la actitud de Jan. El tipo se cree el ídolo. Su actitud es lo que no le ayuda y por eso hasta los propios compañeros de repente a veces están esperando que él falle, porque los zagueros fallan y él le reta a todo el mundo, se hace el ídolo. Y ahora cuando él falla le están tirando el fardo nomás, así nomás. No tiene espíritu de compañerismo. Buenas tardes desde Ciudad del Este. Jasemíndeco, presidente Club Guaraní, Alberto, me decía la jerajina. Oye, en la otra vez proceso, este es el proceso, y la gente no quiere esperar el proceso, en base al proceso, digo, la jugador oña campo a mí, ni once en base vive leche materna a yo vende paño más en base al proceso y Bruno, Aldo Veraco va a ser el tercer equipo que va a descender él, estando como jugador. Ya Poina, que se dedique a entrenar más nomás y que deje que deje de ganar demasiado prensa o ya en el mejor arquero. Bruno, Jan Fernández es el mejor arquero de Paraguay. Claro que tiene que tener otra oportunidad de chutar penal, tiro libre. Hasta el mismo Chilaver dijo eso. Así que